bienvenidos al programa Queremos Opinar, donde dialogamos, debatimos y muchas veces acertamos y otras nos equivocamos. Por cierto, déjenme que le dedique este programa a mi querido amigo Miguel Bosé, que hoy cumple 68 años. Por tanto, muchas felicidades, Miguel, en el día de tu cumpleaños. Buenas tardes, Montserrat Nebrera. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, aquí... Pasando el día 3 de abril. Pasando esta tarde, Ya está pasado casi el día 3 de abril, ¿eh? Sí, ya hemos empezado la primavera, hemos empezado el mes de abril, que caiga un montón de agua, bien repartida por toda España, y ¡hala! Y a vivir. Sí, y a seguir. Y a vivir, que es lo que hay que hacer, vivir. Bueno, está con nosotros Javier Bonomi, presidente de Fedelatina. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy contento también de estar aquí y tan bien acompañado, ¿no? Creo que ayer estabas mejor acompañado, ¿no? Bueno, di que no. que con el Villarroya, hemos quedado a cenar con el Villarroya. Vale, Pero perfecto. yo digo bien acompañado eso porque no está el Villarroya. Qué bien me lo voy a pasar hoy. No, pero mira, voy a hacer que el próximo lunes coincidas con Villarroya. Mira, ¿sabes que justo estoy teniendo un dolor aquí? Pero tú y Villarroya sois una pareja interesante. Igual que Villarroya y Ricard Fernández Deu, que por cierto mañana estarán en el programa, los dos están formando una pareja muy interesante, ¿eh? El Villarroya y el Ricard Fernández Deu, pero también con Bonomi, que ahora hace tiempo que no ha coincidido. Alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fábrega. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Ya sabe que me encanta tener en la mesa el mundo rural. Sí, bueno, pero además soy mundo ciudad también, porque una parte de mi ¿Qué vida... le han decorado? ¿Le han puesto algo ahí? Sí, los ADFs. ¿Sabes qué es la ADF? Las agrupaciones de defensa forestal. Pensaba que era una moneda. No era una moneda, ¿eh? Yo Que el pensaba otro que día era una moneda hicimos- romana. No, son miles... No, estaría bien, ¿no? Son miles de voluntarias y voluntarios en Cataluña, ¿no? Que gracias a ellos, que no hay ningún lucro, elemento lucrativo, al contrario, ¿no? Dan su vida a favor de los demás, defendiendo los bosques, ¿no? Actuando en y preparando lo que se tiene que pensar ahora, ¿no? Que aunque llueva, se tiene que pensar en el verano, que está a 3 meses, porque viene un verano que puede ser muy duro en cuanto a los bosques de toda España, ¿no? Pues hay que cuidar la naturaleza. Este es un mensaje que no es para tomárselo en broma y sobre todo también que nuestros gestores entiendan que los bosques hay que cuidarlos, hay que limpiarlos y dejar que los propietarios también limpien y dejar que el ganado vaya a hacer su trabajo. Buenas tardes, don Javier Pérez, cabeza de lista del Partido Libertario para las Europeas. Gracias, como siempre, por invitarme. Aquí estamos a punto para empezar 2 horas de televisión con vuestra participación. Por tanto, vamos a poner ya el teléfono, mi querida Judith, realizadora de este programa, para que podáis llamarnos y podáis intervenir. 690-710274. Como siempre os digo, este programa lo hacemos desde Barcelona para las TDTs de Madrid, Mallorca, Barcelona y Murcia. También para Canal 4 Radio Ibiza, Mallorca y Menorca. También para las plataformas del Grupo 4 y también para el canal YouTube de 8TV. Son nuestras vías de comunicación, ahí nos podéis encontrar en cualquier parte del mundo. Vamos a empezar. Quiero que escuchen el vídeo número 3, Judith. Quiero que escuchen a Yolanda Díaz, porque asegura que hoy en día el empleo es el motor de arranque de la economía española, ya que nuestro primer interrogante va a ser: ¿en España hay trabajo? Y si hay trabajo, el que quiere trabajar, trabaja, porque Yolanda Díaz está muy contenta. Del Partido Popular. Hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Fíjese, señoría. Sí, señoría. Hoy España tiene 20,9 millones de personas trabajando. Segundo dato. Hoy tenemos exactamente, señoría, 10 millones de mujeres trabajando en España. 3. Tenemos 18 millones de personas asalariadas en nuestro país. 4. Tenemos 15 millones de personas con contratos indefinidos en España. 5. A pesar de ustedes, tenemos una tasa de temporalidad 10 puntos menor, del 13,2%, y hoy ya somos europeos. 6, señoría, tenemos una tasa de paro juvenil, acuérdese, del 56%, señoría, la más baja de la historia, de 205.000 jóvenes en paro. Voy a seguir, señoría. Tenemos una cifra de trabajadores y trabajadoras autónomas, señoría,
récord de casi 3.200.000 personas trabajando en España. Señoría, tenemos una tasa de paro, acuérdese, el 27%. ¿Sabe de cuánto? Del 11,8%. Tenemos una tasa de protección social sin precedentes del 73,8%. Y finalmente el dato 10, señoría, que le va a encantar, es que hemos subido el salario mínimo un 54%, que es lo que le permite hoy que las mujeres y hombres en España veamos reducida la desigualdad retributiva en 25 puntos. Señoría del Partido Popular, le voy a decir algo claro. Hoy es el empleo el motor de arranque de la economía española. Hoy es el empleo el motor de arranque de la economía española. ¿Es así o no es así? A ver qué nos decís, a ver qué nos contáis. ¿Queréis trabajar y encontráis trabajo? ¿Estáis trabajando? ¿Tenéis ese trabajo seguro? En España hay una buena oferta de trabajo, hay trabajo, y también el que quiere trabajar puede trabajar, el que no trabaja es porque no quiere. Son diferentes interrogantes que queremos compartir en esta primera parte del programa, porque según Yolanda Díaz, todo el mundo está viviendo un buen momento de trabajo en España. Me gustaría que nos llamarais y nos contarais vuestra experiencia y también la realidad que vivís vosotros. Es bueno contarse las cosas y para eso estamos nosotros cada tarde aquí. 690-710274, empiezo por Javier Bonomi. Sí, la verdad es que yo hablaría de trabajo, pero de trabajo digno. O sea, trabajo sí que hay. Trabajos en los cuales se paga. Estaba leyendo que justamente un 25% de las personas que están de alta, que están trabajando en España, más de 20 millones, quiere decir 5 millones de trabajadores y trabajadoras son mileuristas. Mileuristas están en el rango de menos del salario mínimo interprofesional. La mayoría mujeres porque tienen media jornada. Entonces, hay ámbitos laborales donde yo les aseguro que hay trabajo porque vienen a la Federación Latinoamericana, van a las asociaciones de los barrios a buscar cuidadoras y cuidadores para las residencias, a buscar personas para la agricultura. Nadie quiere ir a esos trabajos, están a esas ofertas, pero la gente no quiere acceder ni quiere entrar a trabajar por las condiciones precarias, igual que la hostelería, trabajar sábados y domingos, no nos pagan horas extras, nos están pagando una miseria. Entonces, trabajo hay, malo. El trabajo bueno es el otro extremo, que son los profesionales de alta cualificación y que también tienen que traer de distintos países. Claro, ¿no? ahí tú lo has dicho, Bonomi. Hay trabajo, pero malo. Claro, que haya trabajo malo, ¿qué significa? 690-710274, Juan de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Juan. Pues lo que dice Bonomi. ¿De qué sirve que haya buen trabajo, o sea, mucho trabajo, si es malo y mal pagado? ¿Por qué no hay salarios dignos? Cuando decimos dignos es porque a los profesionales, a la gente que tiene carrera, a los que se esfuerzan, no se le valora todo ese esfuerzo. ¿Por qué tienen que ser milloristas un arquitecto o un médico, cuando se han sacrificado y han pagado, aparte de su esfuerzo, un montón de dinero para poder hacer su carrera? Todo eso, los sindicatos, ¿dónde están? ¿El gobierno dónde está? ¿El pueblo dónde está? ¿Qué estamos haciendo todos? Sobre todo los más responsables. Da vergüenza que no haya una diferencia como había hace 30, 40 años atrás, entre lo que es un sueldo base y lo que es un profesional con una carrera. Es una pena que la meritocracia no sea valorada. Y seguimos discutiendo, pero no le damos valor a eso. No entiendo cuándo llegará el momento en que realmente el pueblo, todos, le daremos valor a eso, a que el esfuerzo tiene que tener una recompensa. Muy interesante, Juan. Muchas gracias por tu aportación. El esfuerzo tiene que tener una recompensa, refiriéndose al trabajo, a la gente que se prepara, que se forma, que necesita, evidentemente, que se le pague por aquello en lo que se ha formado. ¿Qué pasa? ¿Que me levantan la mano? Sí, yo levanto la mano porque Juan de Barcelona ha dicho que dónde está el gobierno, que dónde están los sindicatos, ha preguntado, ¿no?, así en general, que por qué no se hace nada, pero me ha llamado la atención que justamente no ha dicho dónde están las empresas, que son justamente las que crean empleo, ¿no? Entonces, quizás el empleo de calidad
no existe porque quizás las empresas tienen unas dificultades que antes no se tenían para poder subsistir. El año pasado, récord, 700.000 empresas quebraron. En España hablamos de que la gente con talento no encuentra trabajo, no hay trabajo para ellos. Pues casualmente el año pasado 500.000 personas se fueron a buscar un futuro mejor fuera de España. Entonces, yo creo que el trabajo, tenemos 3 millones de trabajadores públicos en España, de 48 millones que somos en total. El Estado solo sabe generar empleo si es haciendo nuevas plazas de funcionarios, y quizás se debería dejar hacer un poquito más ahora mismo en estos tiempos que estamos fastidiados, pues dejar hacer a los empresarios, a los autónomos, a las empresas subsistir un poco, salir ahí adelante para que se genere empleo y que la gente pueda tirar adelante. Pero es que, Javier, fastidiado, mira este titular. España alcanza por primera vez en la historia los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. La Seguridad Social ha registrado 21.032.661 trabajadores afiliados en marzo. Es el mejor dato de la serie histórica después de haber sumado 530.843 en el último año. Es decir, parece que vamos por buen camino. Mira las curvas, cómo son ascendentes. Bueno, también parece que somos más. Es decir, a mayor población de un país, lo normal y lo deseable es que el número de afiliados a la Seguridad Social sean más. Pero es verdad, lo que hay que mirar es el micro de lo que pasa entre esos afiliados. Primero, si se mantienen como tales y no son lo que ahora se llamaría fijo discontinuo, que una parte de la afiliación se mantiene un rato y luego en otro tiempo no. Por ejemplo, ahora estamos en una época que ha habido, durante las vacaciones hay un incremento de cierto tipo de empleo y probablemente eso ha ayudado a que estas cifras sean unas cifras quizá más halagüeñas. Pero es verdad que también tenemos que mirar cuánto se cotiza por cada uno de esos trabajadores, si eso se corresponde con un salario que efectivamente dé para poder vivir en relación con el coste de la vida, que cada vez es mayor, y sobre todo, y para mí fundamental, es qué expectativa de mejora en las condiciones de trabajo tienen las personas. Porque muchas veces hay gente que llama y dice, pues no sé, un médico que cobra muy poco aunque sea formado. La mayor parte de las profesiones cualificadas y las no cualificadas, no digamos, cuando uno empieza no tiene tanto dinero. Es como pretender que a los 20 años uno vaya a tener una vivienda en propiedad. Pero lo que sí deberíamos exigir de las administraciones públicas, más allá de esta creación de empleo público, que esto lo saben hacer muy bien, es decir, se hipertrofia lo que es el Estado entre controles, inspecciones y cargos y observatorios y coordinadores varios, lo que deberíamos exigirles de ellos es que el mercado de trabajo tenga expectativas de mejora. Es decir, que si una persona empieza cobrando poco, con el paso del tiempo y ese esfuerzo en el aprendizaje, pueda llegar a cobrar más. Que los empleos tengan que ver con la oferta de formación que tenemos en universidades, formación profesional, es decir, que estemos formando a las personas que luego tienen que ser ocupadas en las empresas, que no se encuentre la empresa que no tiene perfiles profesionales adecuados o que no existe un verdadero control del abuso que se pueda dar en otros sectores empresariales, si es que es verdad que se dan, en la hostelería o en la construcción o donde sea. Control del que hace las cosas mal, promoción de una expectativa de mejora en las condiciones de trabajo, de manera que, aunque a los 20 quizá no, a los 40 las personas ya puedan tener una vida razonablemente digna y han podido formar un proyecto de vida, puedan tener la posibilidad de asentar una vivienda, un alquiler razonable, pero sobre todo puedan comprar una vivienda si lo quieren. Es decir, que con el paso del tiempo eso mejore. Y yo creo que de lo que la gente más se queja, más que de que al principio eso no se dé así, es que no haya esperanza. Cuando no hay esperanza de mejora, de promoción, de que las cosas vayan mejor en las condiciones del trabajo, mejore el tipo de trabajo que hacemos, eso es lo que genera mayor frustración y lo que hace que al final la gente se lance a soluciones que probablemente no lo son. Vamos a Salou. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes desde Salou. Hola, muy buenas tardes. Adelante. Al hilo de la conversación, del testimonio de esta última persona, sí, es profesora, me parece que de universidad, ¿no? Catedrática. Sí. Pues mire, yo esta cuestión siempre me la he preguntado, en el sentido de que, ¿de qué sirve la nota media, por ejemplo, de selectividad para acceder a una carrera determinada en las universidades públicas, si luego resulta que ese número
de licenciados, luego no tienen unas posibilidades laborales en este país. Bueno, yo hace unos años, cuando Podemos creó el ministro de Universidades, yo pensé que eso iba a ser íbamos a ver un representante, digamos, en un ministerio que realmente esto lo iba a gestionar de alguna manera. Pero yo este señor no lo he visto, en los 4 años de legislatura no lo he visto mencionarse en ningún momento. Y bueno, eso es una curiosidad que yo tengo con respecto a esto de las universidades, de qué sirve este país tener unas plazas determinadas y a la hora de licenciarse que no tengan unas posibilidades de mercado en este país, tengan que emigrar y luego haya demanda de otros países, trabajadores que no es por quitarle mérito, pero que la preparación evidentemente no es tan exigente como la que tiene este país. No entiendo esa parte. Gracias, Gloria. Muchas gracias desde Salou. 690710274. Hay cosas que no se entienden, es verdad, como dice muy bien Gloria. Una preparación, una licenciatura en una universidad, después no tiene salida, después no encuentran trabajo, ¿no? Y hay una oferta en el extranjero donde además pagan mucho mejor. ¿Por qué se está dando todo esto? Recuerdo nuestro interrogante: en España hay trabajo, como dice la ministra Yolanda Díaz. El que quiere trabajar, trabaja. Es decir, si uno quiere trabajar, puede trabajar. 690710274. Alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega. Yo creo que todo es relativo, ¿no?, en la vida. Sí. Hay un principio de relatividad que también tendríamos que aplicar con esta pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿pagamos con dinero público las carreras o no universitarias de nuestros hijos? Sí, ¿no? Hay un sistema público universitario. En otros países dirían, si encuentras trabajo, devuelve el dinero, porque hemos pagado tu carrera universitaria entre todos. Por lo tanto, lo que yo también quiero ser provocador, perdonadme, ¿no? Desde una, Alcalde, desde una posición de izquierdas, ¿no? Sí, ¿En qué sentido? A ver, pagamos carreras universitarias, porque como aquí está mal pagado algún trabajo, ¿no? Algunos trabajos de médico, de ciertas profesiones, pues nos vamos a otros países que nos paguen más bien. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos que pagar más bien el sistema sanitario, pero también es verdad que no porque nos paguen mucho más bien a Alemania, me voy a Alemania. Mientras tanto, hemos pagado entre todos, con nuestros impuestos, hemos pagado las carreras universitarias de mucha gente. Alcalde, esto sirve a medias, déjame, no digo, porque luego también vienen de Latinoamérica que no lo han pagado aquí, Exacto. Vienen de Sudamérica que no lo han pagado aquí, ¿no? Estas son las cosas que yo quería decir. La otra es que puede que haya carreras universitarias que sobren y en cambio hay oficios que faltan. ¿Qué quiero decir? Seguramente los albañiles, que no hay aprendices de albañiles, no encontramos. Ayer estaba con empresarios y decían, es que no encontramos mano de obra cualificada, no nos dejan hacer aprendizaje en nuestras empresas. Por lo tanto, seguramente las cartas se tienen que cambiar. Lo siento, sobran universitarios en algunas carreras y faltan aprendizajes en ciertos oficios. Y si no le damos la vuelta, mal. Porque ¿de dónde sacamos a gente cualificada? Porque las industrias, las fábricas en este país, en el sector del metal, que es donde está mi territorio, funcionen. Somos especialistas en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí todo el día estamos diciendo lo que hacemos mal. ¿Por qué no decimos lo que hacemos bien en este país? Pues mira, a favor de este gobierno, y que no soy de este gobierno, se ha hecho bien que el salario medio interprofesional hace 6 años era de 648 euros y en estos momentos está a 1.140. Aún estamos lejos de donde teníamos que estar. Sobre todo por pero tenemos que decir también la verdad, que ha habido una mejora sustancial. Y esto lo tenemos que decir, porque si no lo decimos, estamos haciendo también una valoración muy subjetiva. ¿De acuerdo? Otro dato que yo os quería decir. A ver, el absentismo laboral. ¿Cómo puede ser que España esté de toda Europa en el país que hay más absentismo laboral, que llega a un 11% de la gente que no va a trabajar sin justificación? ¿Por qué pasa esto? Puede haber muchas razones, pero la pregunta que nos lo dice Carlos es,
¿En España hay trabajo? Hombre, sí. ¿Qué hay? También es verdad que hay absentismo, pero también, por otro lado, hay precariedad laboral. Precariedad laboral, porque como dice muy bien Monsenebrera, por mucha reforma laboral, a ti un discontinuo quiere decir que te echan a la calle cuando no hay trabajo. Y punto. Y esto está pasando, por lo tanto, esto quiere decir precariedad. Quiere decir que hay jóvenes que no pueden diseñar su futuro, de comprar una vivienda, de planificar qué van a hacer con su vida, porque están todo el día pendientes qué va a pasar con su trabajo. Esto continúa pasando hoy en día. Esa inestabilidad. Y, ahora seguimos. No, pero déjame una pequeña gata, Carlos. Pero también es verdad es que en creación de empleo, como ha habido en este momento, no había habido nunca. Y es verdad que ha crecido la población, pero que se ha conseguido el turismo, principalmente. En el sector que quieras, pero hay. Pero en cambio, hay, como hemos visto, otras profesiones, y hablamos hace unas semanas para atrás que parece que nos hagamos olvidado, como son los campesinos, como es el campo, como es que no tenemos mano de obra ni tenemos herencia o gente que haga de relevo en el campo del campo español. Vamos a Vinaroz. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes desde Vinaroz. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bien, a ver, yo sobre los datos esos de paro y de afiliados de la Seguridad Social, pues no soy muy conforme porque hay mucho discontinuo y hay que pensar también que hay muchos mayores de 50 y pico años que tienen la ayuda esa familiar, no sé cómo se llama, que igual cotizan en la Seguridad Social y cuentan como cotizantes, pero eso lo paga el Estado, no sé. Eso hay que mirar bien los datos y analizarlos muy bien porque yo no los veo como dicen por las noticias y por todos esos sitios. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Yo sospecho una cosa, si se escucha detalladamente, a la Yolanda Díaz decía 18 millones de asalariados. ¿No será que hay 2 millones que no son asalariados y que están, digamos, que figuran de alta en la Seguridad Social, pero en realidad son de estas personas que tienen un tipo de ayuda en formación o que están bajo no, un los que están a partir de los 50, al menos los casos que he conocido, si han estado trabajando los últimos no sé qué meses, les dan una ayuda y les pagan la cotización a la Seguridad Social. A partir de los 52 años. 52. Si no encuentras trabajo y tu paro se ha terminado, tienes el subsidio del paro, que son los 480 euros fijos hasta que te jubiles si no encuentras trabajo. ¿Por qué, Carlos? Tiene una razón de ser. A partir de los 45 años, y esto es un dato que tendríamos que poner encima de la mesa, que es muy difícil hoy en día que te contraten a partir de los 45 años, porque consideran que ya eres laboralmente demasiado viejo. Segundo, que eres más propenso a tener enfermedades y por lo tanto ya no sale a cuenta por parte de la empresa. Y el otro día lo mirábamos. De todos los parados de mi pueblo, que los hemos analizado, es fácil, ¿no? Tenemos 80 parados, pueblo de 2.600 habitantes, podemos analizar uno por uno. El 50% son irreciclables, no se pueden reciclar en el mercado laboral, porque son gente con alguna peculiaridad de enfermedad, pero no tienen una invalidez. Por otro lado, hay otra parte de la gente que es muy mayor y nadie los quiere contratar. Y terceramente, gente que ya no tiene ninguna cualificación para entrar en ningún trabajo. Por lo tanto, son lo que llamamos irreciclables. Pues esos serán los 2 millones que bailaban ahí entre los 18 y los 20. Más menos. Pero también, que no está mal, 2 también millones. hay toda una cuestión que tiene que ver con el gasto que hay que hacer en formar a una persona para que después la vida laboral que le quede en un ámbito tecnológico, el que sea del todo insuficiente. O ayudas a partir de los 52 años en el sentido al revés. ¿Qué quiere decir? A ti, empresa, te doy beneficios, te doy algún elemento que te ayude a contratar mayores de 52 años. Esto debería haber, claro, en la seguridad social. Incentivos. Incentivos en la seguridad social. Una seguridad social mucho más suave para las empresas que contraten a gente mayor. Y después el modelo que impuso Europa a España es un modelo de servicios, un modelo ligado a la industria del turismo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy estacional. Para bajar los costes del turismo, de la hostelería, al final recortan por donde es más fácil, que es con el trabajador y la trabajadora en las nóminas, y todo eso trae un tipo de modelo de economía
que lamentablemente hace tirar para abajo los salarios. O lo que dices tú, el tema laboral de importación, de cuidar a gente mayor, a gente necesitada, que viene básicamente inmigrantes de otros países, que se les paga muy mal. Tú sabes que todo el tema asistencial de las residencias, de atender a la gente en sus casas, está muy mal pagado hoy en día por convenio. Por lo tanto, este convenio tendría que cambiar. Vamos al teléfono, nos vamos a Sardañola. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Bueno, mira, yo lo primero que veo es que la ministra esta de Trabajo, claro, manipulan los datos, nos engañan como a niños. Ya somos adultos, yo me gusta que me digan la verdad. Si es algo malo, que me digan lo que hay malo para poder solucionar. Entonces, con este sistema político que tenemos de subvencionar en lugar de facilitar que se cree empleo, vamos a la ruina, pero vamos, directamente. Entonces, la única forma es hacer nuevas políticas. Yo tengo aquí en la mesa, tenéis aquí a Javier, que confío mucho en él y que podamos cambiar cosas y... En mí. No, se refiere a Javier Pérez, Javier Pérez. Sí. Y, o sea, repetir lo mismo en política, vamos al mismo sitio. O sea, fórmulas nuevas hacen falta nuevas iniciativas y fomentar la creación de empleo. No puede ser, si a un trabajador hoy en día diera su nómina y le entendiera, se echaría las manos a la cabeza. O sea, si yo a un trabajador le doy 2.500 en lugar de 1.500 y ahora ese señor tuviera que pagar a Seguridad Social, IRPF, no sé qué, de su bolsillo, ese trabajador se echaría las manos a la cabeza. Y entonces el dinero que se recauda de impuestos encima lo dilapidan, porque es que lo usan mal. Cooperación no sé qué país, en otro país paraíso fiscal, que ahí luego es donde van luego los políticos a meter la mano de lo que han sacado de nuestros impuestos para ellos. Esto es una vergüenza, o sea, es completamente vergonzoso y consentido por todos nosotros, que nos creemos que ir a votar al PSOE o al PP ya hemos arreglado. No arreglamos nada, son los mismos, son una banda de chorizos. Bueno, pues eso es lo que opina Juan desde Sardañola, 690-710274. La ministra Elma Saiz celebra el buen trabajo colectivo que se está haciendo en España para generar empleo y que ese empleo sea de calidad. Hoy es un día para celebrar este esfuerzo colectivo, este éxito colectivo, porque somos un gran país. Hemos sobrepasado la barrera histórica de los 21 millones de afiliados y afiliadas, pero es que es algo más que un número. Son 21 millones de nóminas, de jóvenes que se incorporan por primera vez a su empleo, de mujeres, de personas de mediana edad que hace 4 años en pandemia habían perdido su empleo y que gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España hoy pueden hacer frente a los avatares y al mejor escudo social. Hoy es un día para celebrar ese éxito colectivo como país, porque estamos en el camino correcto y indudablemente es un esfuerzo colectivo también, por supuesto, guiado por esas políticas del Gobierno de España que van en la buena dirección. Lo dice claramente la ministra Elma Saiz, van en buena dirección. ¿Qué va a decir ella? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Pero tú crees que no es así, Monchi? No, el papel lo aguanta casi todo, pero si estamos intentando destripar y todas las llamadas que se suceden hablan de lo mismo, de abra usted la caja con el lacito y miremos qué hay dentro, ¿no? Y miremos si el esfuerzo empresarial se corresponde o puede corresponderse con lo que al trabajador le llega, si el número de pasos burocráticos para conseguir montar una empresa y, por tanto, generar empleo han mejorado. La famosa ventanilla única que no llega en la vida, que siempre es costoso llevar a cabo cualquier proyecto. Y luego ver si la gente tiene eso, estabilidad y, más que estabilidad, esperanza de mejorar. Es decir, de que eso no se convierta en tengo un pequeño empleo, me quedo en casa de mis padres porque no voy a salir nunca de allí. Porque es verdad que ha subido el salario mínimo interprofesional. Faltaría más. Es que ha subido tanto el coste de la vida que no hay manera de enjugarlo. O sea, uno ve lo que es la cesta de la compra ahora y piensa, yo lo veo en mi propio trabajo, digo, pero hemos perdido poder adquisitivo todos. El que le han subido el salario mínimo habrá, digamos que, enjugado una parte, pero desde luego no todo lo que... Es decir, hemos perdido todos. Pero no todos. Hay una parte que ha ganado mucho. No, pero de entre los trabajadores... 35, trabajadores sí, pero yo lo que te quiero decir, que yo creo que en la pandemia se aumentaron todos los costes de energía, los costes industriales, los costes incluso de producción de alimentos y todo. Luego ha acabado la pandemia y no volvieron a bajar.
cuando sí la luz bajó, esto bajó. Entonces, lo que me duele mucho, sinceramente, es ver cómo sufre la gente a coste de las grandes ganancias imprevistas del IBEX 35, de los industriales, de los dueños de las grandes cadenas de supermercados, de ropa, de todo. Todo sigue ganando más, los que más tienen, y los pobres, los que están abajo en la hilera de la redistribución, no le está tocando casi nada, o no nos está tocando casi nada. Pues eso es lo que le estamos contestando a las dos ministras que han hablado diciendo que bien nos va. Y en Palafrugell nos espera Daniel. Buenas tardes, Daniel, desde Palafrugell. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra, Daniel. Mire, yo quería decir una verdad que es lo que yo opino como trabajador, y aquí en este problema de este país es que se le estruja mucho al trabajador y al pequeño y al mediano empresario. Y como si no hay una parte intermedia, es que el gobierno demasiado estruja tanto al trabajador como al pequeño y al mediano empresario. Y por lo tanto, tanto el trabajador como el empresario hay que ir con la mano juntos. Si no, no se sacan país adelante. Y por lo tanto hay que dejarse de tantos impuestos, de tantos IRPF y tanta historia. Así, tanto el trabajador como el empresario podríamos tener una mejor calidad de vida. Y bueno, y esa es mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias desde Palafrugell. Claro, al hablar de este tema, hoy nos encontramos este titular. El 20% de los contratos no duran ni 7 días. La reforma laboral incluía una penalización para los contratos temporales de muy corta duración. Sin embargo, más del 30% de los contratos firmados en febrero tienen una duración inferior a un mes. Por tanto, atención también, porque los tipos de contratos que se están haciendo a lo mejor no son de larga duración, como muchas personas piensan, ¿no, Javier? Claro, es un poco lo que antes yo decía, ¿no? O sea, a mí me hace gracia porque tal y como se está planteando todo, parece que, hay mucho trabajo, según Yolanda Díaz, hay muchísimo trabajo, pero es de mala calidad, ¿no? Entonces, si tú haces caso a esta fórmula, entonces piensas, aquí hay mucha gente que se está ganando mucho dinero, muchos empresarios están ganando mucho dinero, porque si hay mucho trabajo y es de muy mala calidad, toda la diferencia se la quedan los empresarios. Vale, récord en empresas que quiebran. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Quién se lleva el dinero? Pues los mismos de siempre, el Estado, que derrocha y gasta. La única manera, y ahora yo sí que voy a ser, como decía el alcalde, yo sí que voy a ser polémico. La única manera que los libertarios pensamos que esto se soluciona es liberando el mercado laboral. Que una persona pueda coger y contratar a alguien y despedirla y que no se meta el gobierno absolutamente en nada. Y eso hará que yo pueda contratar a una persona de 52 o de 55 años o de 18 años sin miedo a contratarla, porque sé que si en 15 días, en 4 días o en 2 meses no lo hace bien, pues lo cambio y cojo otro. Y eso va rotando y se va haciendo empleo, porque si sí que vale, se queda y sigue. Y cada vez hay más y más y más y más empleo. Eso existía cuando fue la revolución industrial. En Inglaterra lo que hacían eso, trabajaban niños, trabajaban adultos, los echaban, niños no tenían derecho a nada. Yo no hablo de niños. Ah, bueno, niños no, perdón. Menos niños, todo lo demás. Que cualquiera puede explotar al otro sin ninguna regulación, que no haya fines de semana, que no haya vacaciones, que no haya Irlanda los hoy. derechos laborales que Irlanda nos han costado hoy. Irlanda hoy. 100 años, digamos, luchar por ellos, ahora no se van a empezar a perder. Y yo vengo de un país donde tenemos un presidente que va un poco por esa línea, ¿no? Y la verdad es que creo que hemos ganado muchos derechos en tantos años, los trabajadores, las trabajadoras, para no reventarlos ahora y porque la economía va mal, hacer tabla rasa, ¿no? A lo mejor lo que dice Javier es que a lo mejor parte de lo que nos pasa tiene que ver con unas medidas que supuestamente pueden favorecer desde el punto de vista teórico, pero que acaban colapsando el sistema. Porque es verdad que vemos, seguramente estaremos de acuerdo, que hay 4 o 5 grandes empresas que sí que hacen el agosto, porque no tienen, el mercado no es libre, la competencia no es real. Si tú le aplicas el mismo tipo de medidas o controles a una gran empresa y a una pequeña, la pequeña muere y la grande pone el domicilio en Delaware. Exacto. Entonces, el modelo, hay países del mundo, efectivamente, Irlanda, y en Estados Unidos también pasa. Es decir, la tasa de paro de nuestro país
probablemente tiene que ver con la dificultad para que el mercado sea más móvil. Eso no quiere decir que cualquier cosa se pueda hacer, ni niños, ni jornadas extenuantes, es decir, los controles finales que cualquier mercado libre de competencia tiene que tener no se pueden obviar y son conquistas. Pero cuando tú las trabas, llega un momento en que el que tiene que hacer de empresario dice, oye, a mí no me sale la cuenta. Yo he conocido empresarios que han dicho, tenía 5 trabajadores, cuando he podido prescindir de ellos, aunque sea de noche voy a trabajar para evitar tener que contratar a más personas, porque se acaba convirtiendo en una carga de tal calibre que es imposible salir adelante. Y ese es nuestro tejido empresarial. No es un tejido de uno que tiene 5.000 trabajadores. No, tienen 5, 8 trabajadores, 10. La mayor parte de las veces yo he conocido gente que ha entrado en depresión por tenerlos que echar, porque eran casi como una familia. Es decir, que hay de todo, pero nuestro tejido empresarial no es de grandes empresas, es de pequeña empresa con la que el control tiene que ser en los perímetros, no en la capacidad de movimiento. Yo creo que a lo mejor ahí detrás hay una... Ahora vamos a entrar por ahí, el por qué una persona... Vamos a poner un ejemplo y pensando, yo tengo un trabajador que no es bueno, que no cumple con su misión, ¿por qué no lo puedo echar? Ahora hablamos de esto, pero antes me voy a Almería. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, César. Estamos? Vamos a ver, yo quiero ser un poco polémico. Y para empezar, diría que trabajo hay. El gran problema es que no se fomentan las medidas adecuadas para que la gente pueda trabajar. Y le voy a poner un ejemplo. Yo, por temas laborales, me he prejubilado con 56 años. En un convenio bastante bueno y demás porque vengo del sector bancario. Pero yo ahora me gustaría incorporarme nuevamente al trabajo. ¿Pero qué ocurre? Si yo me incorporo al trabajo, me estarían penalizando. ¿Por qué? Porque perdería una serie de derechos que tengo a la hora que tengo ahora mismo. Pero es que nos vamos a otro ejemplo. Tú eres autónomo, estás pagando tu cuota de autónomo y resulta que estás cotizando por una cantidad. Mientras que si, por ejemplo, yo ahora cojo y digo, bueno, me pongo a trabajar en negro, no declaro absolutamente nada, me doy de alta en la ayuda de mayores de 52 años, me pagan 450 euros, lo cobro en negro, y resulta me estoy beneficiando porque me están cotizando a la Seguridad Social y me están cotizando más que si pagara el autónomo. Es decir, no digo el tema del fraude, lo que me refiero es que habría que fomentar que la gente, políticas activas de empleo, para gente de una cierta edad, con un desarrollo profesional, con una cualificación, que podamos acceder al trabajo sin que nos penalicen. Porque ya le digo, en mi situación hay un montón de gente pues, de Caixa, de Unicaja, del BBV, es decir, de una serie de entidades que no nos interesan trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos volvemos a incorporarnos dentro de lo que es el trabajo, nos penalizarían a la hora del tema de la jubilación, por ejemplo. Es decir, muy bien. Interesante, muchas gracias, César. Desde Almería, 690710274. Alcalde. Esta es la perversión del sistema. Es que yo lo que alucino es que, mirad, con todo el respeto, Carlos, un profesor se puede jubilar a los 60, una persona en el campo del banco se puede jubilar a los 52, 54, 56 años, ¿no? No. Jubilaciones anticipadas que han hecho por convenio. Pero no lo pagamos nosotros, su jubilación. Sí. Hombre, una parte sí, ¿eh? Lo pago yo, lo pago yo y lo pagáis y lo pagas tú. No es cierto. Yo creo que por favor, no. Es un acuerdo con la empresa por el cual... Bueno, un momento, Carlos. Solo hasta los 63. Termino. Es decir, y nos ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Que puedes vivir del sistema y trabajar en negro. Lo ha dicho con toda tranquilidad, ¿es verdad o no? Lo ha dicho. Sí. Te vas por muchos sitios del Estado español y te dicen no se aceptan tarjetas de crédito. Trinco. Y esto, cuando hemos ido de vacaciones, lo vemos. Bueno. Comercios, hoteles... ¿Qué quiere decir? Que hay una economía sumergida, existente en todo el Estado. Si todo el mundo hiciéramos esto, el Estado quebraría fácilmente, ¿de acuerdo? De hecho, yo creo que esto ya es un Estado bastante quebrado económicamente. Con una deuda de 1,5 billones, es un Estado de una cierta quiebra económica. Sí. Y esto es malo. Es decir, podemos ir al sistema que dices tú, un sistema ultraliberal. Podríamos ir a un sistema ultraliberal. Lo que pretende Trump está consiguiendo y conseguirá. No, Trump no es liberal, ¿eh? Ultraliberal. Lo que está haciendo Milei en Argentina y lo que Bolsonaro intentó en Brasil y lo que intentarán muchos. Que es lo que hemos conseguido en décadas
tirar para atrás. ¿Por qué? Porque la especie humana tenemos un problema, gente, que es que tenemos somos perversos. Pero y en los perversos, dos lados, ¿eh? Y perversos, En los dos lados. lo que quieras. Perversos A veces es, solo están pervertidos unos. Como yo no me conformo con lo que cobro o que tengo de pensión, no me conformo, intento buscar un trabajillo para trabajar en negro. Esta es perversión del sistema, ¿no? Y todo el mundo puede tener razón. De hecho, todo el mundo tiene razón. ¿Por qué? Porque dirán muchos, yo no llego a final de mes. Y como no llego a final de mes, me busco la vida. Ahora, si todo el mundo hace esto, no es que tengamos que tener unos impuestos como los que tenemos de IRPF, es que los tenemos que doblar para mantener, y termino, para mantener el estado del bienestar que tenemos. Ahí está. Y aquí está el tema. El tema es, o nos cargamos el sistema de estado del bienestar. No. Porque, un momento, si no pagamos IRPF, que a mí me duele, si no pagamos IVA, que a mí me duele, porque creo que es injusto, no puede pagar el mismo IVA por el pan una persona que tiene una pensión contributiva mínima que está cobrando de un banquero con dividendos altísimos como han habido, no puede pagar el mismo IVA. Y esto es un error. Tendría que ser en función del poder adquisitivo de cada uno. Pero que cobrara. Y déjame terminar. ¿Cómo es que el sistema bancario el año pasado tuvo los beneficios más altos de toda su historia en España? ¿Cómo es? 3.200 millones de euros, un banco que no voy a decir el nombre. ¿Cómo es que las grandes superficies de los grandes supermercados en España tuvieran los beneficios más grandes de toda su historia? Y en cambio los trabajadores que están en los supermercados tienen los sueldos de los más bajos de toda la cadena del sector que está trabajando en este país. Por lo tanto, es obvio que os gustará o no os gustará, pero si no hay alguien que ponga regulación en los temas, sería el oeste, sería la selva. Vale, y muchos no queremos que sea la selva. Y yo estoy de acuerdo con vosotros que se generen injusticias y que sean cosas, y hay cosas que se tienen que corregir, que están mal hechas. Ahora, ir de un extremo al otro extremo, yo no estoy de acuerdo. Juan, desde Santa Coloma de Gramenet, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, mire, yo es que cuando veo a este gobierno, los títeres que me sacan de ministro, es que es para reírse, porque las cosas que dicen es que no se las creen ni ellos. O sea, esta mujer cuando habla, yo no sé la preparación que tiene, pero me imagino que igual que Pedro Sánchez, o sea, todos son un atajo de chorizo. O sea, lo único que hacen es, vamos, con lo que está pasando ahora, ¿cómo le van a pagar a un trabajador más? Si aquí dejan de entrar todo el mundo y va un chaval con 20 o 25 años y le va a pedir un aumento de sueldo al jefe, el jefe le dice, oye, ahí tienes la puerta, que tengo 300 más esperando, ¿me entiendes? O sea que esto es imposible hacerlo así. Muy bien, muchas gracias. Para una última llamada para este tema y cambiaremos el tema. Bonomi, un empresario que tenga un trabajador que no funciona, que no hace las cosas bien y tal, ¿lo puedes pedir o no lo puedes pedir? Yo creo sinceramente que lo puedes pedir pagando. Claro, despedir, el despido sin causa tiene un coste muy alto. El empresario siempre intenta despedir con causa o buscar, como hizo la gran empresa, hizo la banca en su momento, los despidos colectivos. Pero responde a lo que te pregunta. Pero bueno, que te ha preguntado, si tú tienes un trabajador que no va, ¿qué? Yo creo que sí. No. Hombre, ¿cómo no? No. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? No, hombre, porque que quien sí, pagando, conoce la sí. magistratura laboral sabe que un despido procedente es una gota de agua en el océano. Ah, bueno, sí. Todos los despidos La mayoría son improcedentes, claro, porque pero buscan no más. porque lo sean. Bueno, no esto, porque lo sean. No sé, pensar porque que entre todo un el derecho trabajador y todo bueno va de y un trampa trabajador también. malo, Pero entre bueno, un malo, trabajador ¿qué es bueno, productivo, malo? pues que no produce nada, Hombre. que está todo el día de baja, que no quiere trabajar, que se arrepencha Hombre, en el de que al está de lado. baja, habría que ver los motivos, ¿no? No También. sé por qué, pero no va. Hombre, tiene que haber un certificado médico o algo. Está de baja, Sí, no puede estar baja, pues, bueno, no le da ¿y los gana de ir a certificados trabajar. médicos cómo se dan? ¿Cómo Bueno, se como dan los churros, certificados? como churros. Vale, Si esto por quería tanto, también con certificados criticar. médicos como churros y trabajadores que no van, o trabajadores que todo el mundo los conoce, trabajadores que en una empresa resulta que se arrepenchan, como se dice, se cuelgan de otro. Es decir, que hay otro que trabaja mucho y él no está. Lo hemos visto en todos los departamentos. Hay uno que curra y tres que no. O al revés, tres que curran y uno que es un jeta. En el empleo público. Ese jeta... Y si miramos lo público, por se eso, multiplica bueno, por pues esos jetas en la empresa pública
imposible echarlo. Ah, bueno, esto es imposible. Imposible. Estoy de acuerdo. En la empresa privada, despido improcedente con una indemnización. Sí. Pues no, señor. ¿Por qué tienes que pagar si lo has hecho mal? Claro, ¿por qué tienes que pagar si lo ha hecho mal? De tal manera Hombre, que no hay justicia. Prueba lo mal que lo hizo y si lo pruebas, es procedente. Que no. Que no. Que te digo que no, que la magistratura de trabajo es prooperario siempre. Tiene que haber intentado matar al empresario. O sea, es imposible el despido procedente. ¿Por qué razón? Probablemente porque el país tiene deformado todo el sistema, la precariedad del tipo de salario, pero al final, un trabajador que ahora resulta que empiezo a decir, yo las clases no las hago, ¿me tienen que echar? Bueno, no les sale a cuenta en mi empresa, porque yo llevo muchos años en mi empresa. Entonces, ¿qué hacen? Y ahí también hay algunos trabajadores que se aprovechan. Yo, que hago las cosas tan mal. Hay algunos trabajadores que se aprovechan de esa situación, Monse. Es decir, como yo llevo como hay tantos empresarios años aquí, que abusan. ¿quién me va a echar a mí? Como hay empresarios que abusan. Es que todo, cuando hablaba antes, Jordi, de la perversión, se da en los dos lados. Gente que no quiere trabajar sabiendo que tiene el deber de hacerlo y empresarios despiadados que abusan de los trabajadores. Todo eso existe y para eso sí que tiene que existir el Estado. Claro, la perversión del sistema. Vamos al teléfono. Joaquín de Elche. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Elche, Joaquín. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Muy bien, mira, yo lo estoy escuchando, me agrada mucho el programa. Gracias. Y se le está dando vueltas a la misma perdiz y la perdiz sale al final mareada. Siempre he sabido que los controles hay que hacerlos tanto para el trabajador, tanto para las empresas y también para el gobierno. Y parece ser que a ninguno de los dos le interesa que ese control exista, con lo cual ocurre todo lo que está ocurriendo. Es un ejemplo, y valga la redundancia, en lo que está haciendo este presidente en Argentina, que está levantando la corrupción de tal manera que se está viendo que aquel que no tiene lo está aplaudiendo porque lo está haciendo y no tiene vuelta atrás. Y aquí en España ocurre exactamente lo mismo. Se sabe lo que se tiene que hacer, pero no se hace. Se hace todo lo contrario, adrede. Este país es un mundo al revés. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Joaquín, desde Elche. Muchas gracias. Va, una llamada más. Se están diciendo cosas muy interesantes esta tarde en el programa que todos más o menos hemos pensado alguna vez, ¿no? Es decir, aquel trabajador que lleva ya muchos años, ha cotizado mucho, que la empresa, y se recolumpia y dice, a mí me vais a echar con todo lo que me tenéis que pagar. Y no puedes echarlo, porque te cuesta una barbaridad. Y eso es así, Javier. Carlos, me gustaría simplemente, primero dar otro enfoque, pero antes voy a decir una cosa, simplemente que Bolsonaro y Trump no son liberales, son intervencionistas. En España su equivalente sería Vox, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el Partido Libertario, ¿vale? Aclarado esto, con Milei coincidimos en sus ideas sobre económicas, sus políticas económicas, pero no coincidimos en sus alianzas, ¿vale? Dicho esto, me gustaría simplemente poner el enfoque, porque yo he hablado, casualmente, he hablado antes, he hecho el ejemplo con los empresarios, porque la persona que ha llamado ha hablado de los sindicatos, de la Yolanda Díaz, pero no ha hablado de los empresarios, simplemente. También me pongo en el lado del trabajador y digo que sería posible que un trabajador, un buen trabajador, se pueda ir de la empresa donde está y llevarse todo el dinero que ha generado él, llevárselo a otro puesto de trabajo, por ejemplo, ¿sería posible? ¿Cómo llevarse el dinero? La mochila austríaca de las cotizaciones. Ah, cotizaciones. Que, bueno, algunos han dicho alguna vez de hacerlo y aquí nunca llega. No sé por qué. Porque es un sistema que permite al trabajador no tener miedo de abandonar una empresa por la antigüedad, irse a otra sabiendo que su cotización de algún modo es suya. Es verdad que a quien no la tenga no le parecerá tan bien, pero para los trabajadores, que a lo mejor incluso se ha producido, a veces en la empresa uno lleva tantos años que puede producirse un burnout, lo que llaman una quema del trabajador, ya no tiene incentivo. Para que se y vaya. Entonces, al final, efectivamente, si me voy a otro lado, probablemente se reactiva la persona,
tiene capacidad de ser más creativo. Pero no se puede ir, Monse, porque pierde la antigüedad. Y en ese caso, si tuviera esta mochila austriaca, que es el modelo Claro, que realmente se ha que puesto... eso es otra historia. Claro. Una persona, por ejemplo, que esté trabajando en un colegio concertado y quiera marcharse a vivir a otro país, o a otra isla, comunidad autónoma, y quiere ir a otro colegio concertado, pues pierde. Claro. Pues pierde su antigüedad, aunque sea de la misma empresa. Claro. Es fuerte, pero es así. Sí. Juan Carlos, desde Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Adelante, Mire, usted voy a llamar. intentar ser telegráfico porque estoy muy nervioso. No. Les comento brevemente. Me quedan 49 céntimos en casa. En el banco tengo todas las cuentas congeladas. Llevo en el paro desde el 19, desde el año 19. No tengo ayudas. No estoy atendido por asuntos sociales. Estoy excluido de todas partes. Conozco personas en mi situación que cuando entró la policía a su casa no tenía comida, tenía todos los servicios cortados, luz, agua, electricidad y demás. Les voy a hacer una serie de preguntas y una frase final, muy telegráficamente. ¿Dónde se contabiliza en el número de parados el número de personas trabajadoras que se han arruinado y se han suicidado? ¿Dónde se contabilizan los empresarios que se han suicidado? ¿Dónde se contabilizan los jóvenes que han huido de España? ¿Dónde se contabilizan la fuga de empresas y, por supuesto, los empresarios que se han tenido que ir de fuera de España? ¿Qué son? ¿3, 5 millones de personas fuera de España? ¿Cuántas empresas han quebrado desde el año 82? Y, por favor, desde el año 90, desde el año 92, desde el año 2000... nos están robando el país a manos llenas y estamos mirando a otra parte. Y les voy a decir una cosa a todas las personas que me escuchan. A los jóvenes les han robado el pasado, les están robando el presente y les han robado el futuro. Porque la deuda que se ha acumulado en la última década no la van a pagar ni siquiera nuestros nietos o bisnietos o tataranietos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les van a pedir a los jóvenes que les paguen las pensiones? Pero han perdido la cabeza. En este país nos están saqueando a manos llenas las empresas que muchas personas trabajaron y cotizaron para levantar, nos han destrozado el mercado laboral, han destrozado las empresas, la gente estamos en paro desde hace muchísimo tiempo y no estamos en ninguna lista. Insisto, en el paro del año 2019 yo no estoy en ninguna lista del paro. Y no les quiero molestar más, muchas gracias, lo siento, estaba muy nervioso, pero cuando yo oigo estas cosas, la cuestión es que no se trata de las cosas de verdad. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias por llamarnos, espero y deseo que mejore su situación. No dude en que siempre hay un horizonte que llegará tarde o temprano, pero escúcheme, por favor, escúcheme atentamente, Juan Carlos, porque le animo desde aquí a seguir adelante, a seguir buscando, no se desanime y espero que le puedan ayudar en esa situación que nos acaba de describir y le agradezco su opinión porque, francamente, lo ha dicho claramente, ¿dónde están en esas listas toda esa gente? Una más, una llamada más, 690-7102-74. Es fantástico poder hacer un programa así donde ustedes hacen el guión del programa, donde nos van guiando por dónde queremos, dónde quieren que naveguemos, ¿no? Y es bonito hacer un programa donde las personas te explican la verdad de la vida, ¿no? Sin adornos, sin nadie que te vaya a llamar la atención. Eso es verdad, ¿eh? Se lo agradezco de corazón. Tiene mucho valor el poder compartir estas opiniones y se lo agradezco en nombre de todo este equipo. Una llamadita más y cambiamos este tema. ¿Qué querías? No, simplemente escuchar la gente sin filtros. Yo también le diría a este compañero que llamó, Juan Carlos, le diría que hay una medida política que para mí es muy importante para conservar el estado de bienestar, que es el ingreso mínimo, la medida de ingreso mínimo de subsistencia, como se puede hacer, ¿no? Y que tiene que ver justamente con que las personas que quedaron fuera del mercado laboral, que quedaron fuera del sistema, como decía el Jordi muy bien, tengan este ingreso mínimo vital, que tiene que ver con vivir con dignidad, más que nada las personas mayores o las personas que tienen algún problema por el cual no pueden sustentarse con la fuerza laboral. Entonces, en este sentido, creo que es una medida que debería impulsarse más, que debería abrirse más, porque el tercer sector español
todas las entidades sociales están diciendo que es demasiado difícil poder entrar a ese tipo de ayuda. Y yo creo que un poco es el futuro. Hay gente que quedará fuera del sistema y necesita tener un ingreso mínimo vital. Quedar fuera del sistema es marginar al otro, como hacían en la Edad Media con los leprosos. Que nadie se olvide de esto. Enrique, desde Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante desde Mallorca. Mire, yo le quería decir, perdone la frase, pero yo una vez estaba en el médico y hoy delante otro paciente que perdone, ya les digo la frase, pero me dijo, y es con respecto a la juventud, que dice, o estudias o te jodes. Y eso tiene mucha importancia. Perdone la palabra. No se preocupe, no se Y preocupe. otra cosa que le quería decir, y es lo último ya, es con respecto al alcalde de Torelló. Es un señor que cobra con respecto a su alcaldía, hoy hace unos días sobre la Diputación y también está cobrando en su programa. No, le tengo que decir que no cobra en nuestro programa, ningún político cobra en nuestro programa. Perfecto, yo creía que no era por cuestión política, sino por estar ahí. Pues perfecto. Tiene 2 trabajos. Ya ha visto este señor, y como él es de izquierdas, ha visto este señor anterior que no tiene trabajo. Yo creo que es un señor que está tremendamente pagado. Y como usted dice, señor Carlos, que en ese programa hay que hablar en castellano, yo le invitaría a este señor a ir a clases de castellano, ya que ellos exigen normalmente el catalán en Cataluña. Pues si se habla en castellano, que por favor vaya a clases de castellano, porque es que habla terriblemente mal. Perdone que le diga, Enrique, gracias por su llamada, pero el alcalde de San Pere de Torelló habla un castellano. Yo creo que no hay un castellano ni peor ni mejor. Habla el castellano en su dicción y yo le estoy muy agradecido porque él evidentemente habla en catalán todos los días, como yo. Yo hablo en catalán todos los días, todos, porque hago las clases en catalán, en Cataluña. Y yo hablo con acento argentino y tampoco pasa nada. Sigue siendo Rafael un Acarrá, castellano, ¿qué de acento Fijarse tenía? en eso me ha hecho pensar ahora, Enrique de Mallorca, que precisamente ustedes en Mallorca están teniendo problemas en el trabajo con los idiomas. Le digo porque sepan que tanto un gobierno como otro, como el que hubo, como el que hay, todavía no están muy bien y se han aclarado con el asunto del idioma y los trabajos. Perder un idioma, perder un trabajo por un idioma, habría que analizarlo. Pero también vivir en una comunidad donde hay 2 idiomas principales y no saberlos también es un problema. Con todo mi respeto a todo el mundo. Pero lo digo porque yo no nací en Cataluña, nací en Ciudad Real, Santa Cruz de Modela. Cuando me trajeron aquí, gracias a Dios que me enseñaron a hablar en catalán, porque es un idioma de Cataluña. Y yo le agradezco al alcalde de San Pere de Torelló. Va, una llamada más, que no me quiero quedar con esta llamada. Y que disculpen los que nos están escuchando. Yo cuando acepté hacer este programa en castellano, mi lengua maternal es el catalán. De hecho, yo vivo en catalán, con mis hijos, con mi familia. Y yo se lo dije a Carlos, dije, yo no hablo con fluidez de castellano, porque mi lengua, formo parte del Estado español, pero mi lengua materna es el catalán y pienso en catalán, amo en catalán. Y entiendo que la gente que me está escuchando lo entiende. Y pido perdón a quien yo no... Que pedir perdón, no, pero por sí favor, que es verdad, alcalde. No. Pero si sí hablas que es un verdad castellano perfecto. que todos tenemos nuestras dificultades a la hora de expresarnos. Yo pido en una perdón por lengua mi inglés cada día. Cuando me llaman en francés, alguna cadena francesa, porque hablo bastante el francés, pues me pasa lo mismo. Y cuando hemos Dicho hecho esto, espera dicho un momento, cuando hemos hecho esta versión, que este programa lo hemos hecho en catalán durante muchos años, por cierto, no lo hacemos en catalán porque el gobierno de Cataluña no apoyó a las televisiones donde estábamos, a 8TV, y por tanto Cataluña perdió 4 canales en catalán de golpe. Imagínense, 4 canales en catalán que han caído y que nadie los está recuperando para recuperar el catalán, que eso sería otro tema. Sí, pero vamos a acabar. Pero para acabar esto yo también, una cosa es decir, yo participaba en el OpinaCat y también hablaba en castellano y en catalán como podía. Quiere decir que al final el bilingüismo, bienvenido, cuanto más idiomas mejor.
y es la riqueza de Vale, pero no es el tema, no és el tema, amigo de Mallorca. No és el tema, jo parlo mallorquí també una mica perquè vaig a Mallorca de tant en tant. No em passi pena, que diuen a Mallorca. Estigui tranquil. Sin mi fluidez en castellano les voy a decir... Déjame coger una llamada y te doy la palabra. José de Tarrasa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, José. Mi tema es que con 63 años, al morir mis padres, me llegó la PIRMI, lo que antes era la PIRMI. Y resulta que, bueno, no hacía renta ni nada hasta que la hice y entonces me han quitado la ayuda y tengo que devolver bastante de esa ayuda que cobré porque resulta que heredé la vivienda y un local. Y por tener las dos cosas no me dan nada y es eso, tengo que devolver 20 y pico mil euros. Imagínese ahora. Imagínense. Gracias, José, desde Tarrasa. Una última llamada para este tema, después del alcalde. Y cerrará este tema y vamos a ir a otro también muy interesante. Por cierto, uno de los temas de esta tarde va a ser ¿por qué si los tomates en España son tan buenos y tan ricos tenemos que comprar tomates de Marruecos? Pero eso será ahora después. A ver, alcalde. A ver, hay una persona que ha llamado que decía, y estaba muy bien, ¿no? Decía, la que ha llamado antes, ¿no? El penúltimo, que decía, oye, ¿cómo vamos a poder mantener con la situación de deuda que tiene el Estado, que no lo van a pagar ni nuestros nietos, ha dicho, si no acuerdo mal? ¿Cómo vamos a poder garantizar las pensiones? Y esto es una de las cosas que yo siempre me hace sudar y me hace sufrir, ¿no? Como todos vosotros. Es decir, un Estado que tiene una deuda muy elevada como el Estado español, con una situación de que las pensiones debe ser la cantidad más alta que pagamos en estos momentos de los recursos públicos, esto se tiene que garantizar, porque como no se garantice, la pregunta que nos podemos hacer es, cualquier de nosotros, ¿qué pasa? ¿No? Es muy injusto que estamos pagando, lo has dicho muy bien, la empresa acaba pagando un IRPF, muchas veces el trabajador tiene la conciencia de decir lo que cobras neto, pero nunca tenemos la percepción de lo que cobramos bruto. Exacto. Y el sueldo bruto casi es el doble del sueldo neto si contamos el IRPF más la seguridad social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos percibir una sensación de que un día u otro no vamos a cobrar la pensión. Porque si es así, Montse, mañana dejamos de trabajar, ¿no? Mañana nos vamos a trabajar, porque si ya no podemos refiarnos a las pensiones es una de las cuestiones, ¿no? O en negro, ¿no? El otro tema que a mí me preocupa muchísimo, Carlos, lo hemos dicho muchas veces, es que los datos que nos ha dado cuenta los ministros y la vicepresidenta del Gobierno son de una situación económica fluyente, buena. Pero la pregunta es, estamos empezando a visualizar cómo el sector industrial aquí empieza a frenar. Los pedidos empiezan a frenar. El crecimiento que nos dice el Banco Central Europeo para España es que no tendrá un crecimiento para el 24 y el 25, sobre todo, tan elevado como hemos tenido hasta ahora. De hecho, hablan de un crecimiento del 0,6-0,8%, que es una cuarta parte del crecimiento que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, una perspectiva de futuro de una economía que se va a calmar o relativizar. Y esto me da un dolor de cabeza aún más importante, que es la tecnología y la inteligencia artificial y la robótica que están entrando de una forma muy fuerte en toda la economía. ¿Cómo va a afectar los puestos de trabajo, Carlos? ¿Cómo va a afectar? No en el futuro, sino que lo tenemos a dos pasos. Va a afectar que puede que haya una parte de la gente que no pueda trabajar. Y esta parte de la gente que no pueda trabajar o no podamos trabajar, yo estoy de acuerdo que hay que haber un sistema que haya un sueldo mínimo garantizado, o que se llama este sistema vital, ¿no? Vital, sí. El sueldo mínimo vital, pero lo que no puede ser tampoco es que un sistema vital de supervivencia acomode a la gente, sino que tiene que ser siempre incentivo para reincorporarte en el mundo laboral, porque si no es así, malo, ¿no? Vamos a por la última llamada. Fernando, de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes, hermano Fuentes. Bueno, yo estuve en Ciudad Real. Entonces, ¿de qué quiere que opine? ¿De los tomates o del trabajo? Del trabajo, del trabajo. Todavía no hemos llegado a los tomates, del trabajo. Bueno, yo soy subteniente del ejército. Y tuve que dejar el ejército porque me dio un ictus
y tengo medio cuerpo paralizado. O sea, no puedo ni mover ni la mano derecha ni la pierna derecha. Entonces, yo voy enfrente, en la calle Palomar, en el barrio de San Andrés, me he comprado un piso nuevo y ya he pagado 2 años y en 8 años acabo de pagarlo. Este mes cumplo 67 años. No, 66 años. Cumplo 66 años y mañana el que cumple 67 es mi cuñado. El tema del trabajo. Bueno, en la calle Palomar hay un bar que se llama Bar-Restaurante Palomar. Y ahí trabaja un chico al que llevo yendo toda la vida. Y tenía una empleada hondureña de Honduras que se llama Blanca. La tuvo que despedir porque no podía pagarle una nómina 1.000 euristas y el seguro, que lo estaban asfixiando. Yo, con una minusvalía total, cojo los platos, cojo los vasos, cojo el periódico, y yo me leo 3 periódicos al día, y se lo dejo en el mostrador. Este hombre es autónomo. Y este hombre es un mártir auténtico. Él se levanta a las 7 de la mañana. A las 8 tira las persianas para arriba. Y está solo. A riesgo de que venga un atracador y le robe todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, por contarnos también su historia y también su historia personal. Vamos al tema número 3, Judith, nuestra realizadora, y el equipo de compañeros que están en realización, porque se han preguntado ustedes si los tomates en España son tan buenos. Yo no sé en qué parte de España son los tomates más buenos ahora, ¿no? En la huerta murciana, Canarias, el Valle del Estuve Jerte. leyendo un poco en Canarias, ¿eh? En Canarias también. Nuestros tomates de Montserrat, en Cataluña, en fin, hay la mucho. huerta murciana, que están, por cierto... Bueno, pero estos que los que están bajo el techo este que se hace el sistema de riego y tal, tienen mucho líquido, son muy bonitos, pero no son tan sabrosos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que queremos compartir con vosotros, en este ratito de televisión, por qué si los tomates en España son tan buenos, tenemos que comprar tomates de Marruecos. ¿Qué sentido tiene esto? Es decir, en un país como el nuestro, donde hay muy buena producción de muchos de los alimentos que están en las tiendas o en el súper o en los centros comerciales, ¿por qué no están esos alimentos del campo que produce nuestro campo, el campo de España? Y tenemos que comprar y mirar las fresas, las mandarinas, los tomates, los limones, que también estos sí que son de Murcia, que vienen de otros sitios, porque los tenemos que comprar. Pero ¿qué sentido tiene eso? A ver, ¿qué explicación nos dais? Producir un tomate en España es hasta 5 veces más caro que en Marruecos u otros países mediterráneos no europeos. Compramos 1 kilo de tomates de Almería. 3,62. Pagamos los 3,62 euros y nos vamos a otro comercio a por 1 kilo del de Marruecos. Este nos cuesta 1,99, casi 1,5 euros menos que el español. Este tomate, aparentemente igual, es intrínsecamente diferente. Y las razones, según la Federación de Productores de Frutas, son muchas. Aquí la normativa de producción para nuestros agricultores son mucho más exigentes para cuidar nuestra salud y el medio ambiente, aunque luego se vendan en la misma tienda. Yo tengo fuertes limitaciones en el uso de fitosanitarios. Para producir ese tomate se utilizan muchos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. Los costes de producción es otra de las diferencias. A modo de ejemplo, si aquí nuestros agricultores la mano de obra les cuesta 25 céntimos por cada kilo de tomate, en Marruecos pagan tan solo 5 céntimos. Producir este tomate en España cuesta 5 veces lo que cuesta producir este tomate. Mientras Marruecos exporta el doble que hace 4 años, aquí, según las previsiones de la Comisión Europea, dejaremos de ser productores y exportadores en menos de 10 años. Pues ya dejo el teléfono abierto, 690710274, y también aquí en la mesa para que alguien me pueda explicar, por favor,
por qué los tomates, si son tan ricos en España, acabamos... ¿A dónde van? ¿A dónde van los tomates? Alemania. Primero, primero, ya hemos dicho antes, es que además está ligado con el tema anterior. Sí, claro. Tenemos los salarios, digamos, en relación al coste de la vida, peores que otros países, aunque Villarroya diga que en Alemania también hay mini-jobs, es verdad, pero hay mucha gente que se gana mucho mejor la vida. Es decir, los sueldos son mayores, el producto que se hace aquí con un coste mayor, aquí no lo acabarías comprando, lo compran fuera. Y, por tanto, la mayor parte de la producción agrícola española es para la exportación, lo cual, de alguna manera, va en contradicción con alguna cosa que se ha dicho aquí normalmente de que protejamos el mercado español. Bueno, protejamos el mercado español del que se queda, porque de todos los que exportan, si les decimos que no pueden exportar, se van a echar las manos a la cabeza. ¿Cuál es el problema añadido que acaba de explicarse en el reportaje? Que la política europea en materia agrícola va cada vez en mayor detrimento de los países de la Unión como productores de productos agrícolas. Y, por tanto, al final, país de servicios, el parque temático del mundo mundial, vamos a ver unos cuantos monumentos por aquí, unos monumentos por allá, nos pasean en un barquito, traen un crucero, pero producción agrícola, producción industrial, no. Y, en consecuencia, nosotros compramos productos de fuera que tienen menor coste. El ministro de Agricultura se ha hartado de decir que no nos preocupemos, que entran aquí con los mismos controles sanitarios que los de fuera. Los que se dedican al ramo dicen que no, que tienen ellos muchos más que los demás. No sabemos el qué, pero lo que sí sabemos es que cuesta menos un tomate que viene de fuera que un tomate producido aquí. En consecuencia, nuestro tomate se va a Alemania y nosotros nos comemos el marroquí. Pero eso es algo que no sé si es lógico. No tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica. A ver qué nos dicen en Lepe, en Huelva. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes desde Lepe, Huelva. Hola, buenas tardes, Carlos. Adelante. Mira, lo de los precios de esto de los tomates, las fresas y de las frambuesas y esto... Ay, mira, que era una persona idónea, ¿eh? Todo esto. Lástima, porque era una persona idónea para explicarnos esto. Claro. A ver si nos vuelve a llamar desde Lepe, desde Huelva. Estamos preguntándonos en esta franja horaria. Los tomates, como explicaba muy bien Montserrat Nebrera, ¿no? Se van a Alemania los nuestros y nos comemos los de Marruecos. ¿Qué sentido tiene esto? Todos los tomates viajando todo el día. Es algo... Para arriba y para abajo, Monse. Los tomates viajando. He comido tomates de Marruecos que seguro que no son tan buenos. Hombre, esto no puede seguir así. Hace tiempo que no comemos tomates de aquí. ¿Pero esto viene provocado por la Unión Europea? Se llama globalización, todo el problema que está viendo, que al final pasa algo tan ridículo, porque al final termina siendo ridículo, de que la exportación de España se va a Alemania, a Francia, Países Bajos, Polonia, etcétera, etcétera, pero también importamos 50.000 toneladas al año de tomates de Francia. También importamos tomate de Portugal. La tercera importación es de Marruecos y esta es una importación low cost para los salarios low cost que tenemos, para cuando vamos al súper y vamos por el precio, tenemos que comprar el más barato. Y esto no solo pasa con el tomate, pasa con el plátano. En el plátano ve Canarias más caro, si viene de Ecuador más barato. Claro, al final nos están convirtiendo en consumidores low cost porque tenemos salarios low cost y entonces esta locura de la globalización lo que hace es hacernos aún más pobres y no poder consumir kilómetro cero, porque después está el daño ambiental que tiene de llevar un tomate a Francia para que de Francia tengan otro tomate de menos calidad para que lo puedan comprar. ¡Qué locura! Has dicho, lo tiene la globalización. Globalización económica. Hacer algo... Bueno, los países pobres, claro, los países intermedios como este es, me traigo del país más pobre para mí. Y como yo soy una parte pobre, una parte rico, la gente que puede pagar el tomate caro lo dejo para aquí, kilómetro cero, guay, toda la parte ecológica, todo muy woke. Guay, y lo demás lo mando a los países que me lo pueden pagar. Vamos a ver, claro, Jaime de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Miren, les llamo porque yo toda mi vida he estado en parte del comercio de alimentación y sé de qué va el tema. El señor que ha hablado último de Argentina tiene mucha parte de razón, y los españoles tendríamos que mirar dónde se producen los productos que nosotros consumimos, porque esto está muy en manos de las multinacionales que explotan a los
a la gente que lo produce, que es la gente que se tendría que favorecer para que los consumidores pudiéramos escoger si queremos gastar un dinero o no queremos gastar un dinero. Pero yo les digo la verdad, hay mucha trampa en los cultivos. Los cultivos son hidropónicos, son miles de historias. Y en España tenemos la seguridad de que son buenos. Además, el producto de aquí es de los mejores del mundo. Se lo puedo asegurar, ¿eh? No lo digo porque sí, se lo puedo asegurar porque yo he formado parte de la cadena alimentaria y lo sé. Muy bien, pues gracias por esta información. Miren este titular: el tomate marroquí ya ha desplazado al español en la Unión Europea, pese a sus pesticidas prohibidos. O sea, está claro que está apartando este tomate marroquí el nuestro. Javier. Yo pienso, yo hago la lógica, la hago de otra manera y yo pienso lo siguiente, ¿no? Es decir, el 37% de la producción de tomates de España se ha reducido respecto al año anterior, ¿vale? Hemos bajado un 37%. Porque de repente empiezan a venir regulaciones, la política agrícola común, totalmente en contra, ¿no? Los libertarios de la política agrícola común. Entonces, donde se mete la política, donde se meten las regulaciones y de repente España echa el freno a las exportaciones. ¿No será mejor eliminar las regulaciones y dejar que los agricultores españoles puedan trabajar tranquilamente sin que un burócrata belga le diga cómo tiene que hacerlo? Pero yo lo que no acabo de entender es esta globalización, si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Es decir, oiga, si nosotros tenemos un país, como los que vivimos en el Mediterráneo, ¿no? Tenemos una gastronomía excelente, ¿no? Que producimos nosotros, no sé, alcalde, usted que vive en la zona rural, usted, por ejemplo, en su zona tiene no sé cuántas vacas. Sí. Autóctonas. No. Tienes razón, Carlos, pero lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final, el campesino deja de trabajar y cierra su negocio porque no le sale a cuenta. Si aquí le pagan más, tiene que exportar. El tomate no se está pagando el precio justo, ni en España ni en Marruecos. Empezamos por aquí. De hecho, quien acaba decidiendo el precio son las grandes áreas de superficie, los grandes mercados internacionales que dicen: ¿a qué precio me vas a dar el tomate? Pues no te lo compro porque en Marruecos aún no me lo compro más barato. La leche en Cataluña pasa lo mismo. O me lo das a 20 céntimos o no te la compro. Y tú no compras, Montse, el kit de leche a 20 céntimos. No. Lo compras a un euro. Y no compramos el limón o la naranja a 15 céntimos, que es el precio que iba al kilo en Valencia por el diciembre. Lo estamos pagando a €1,90, 2 euros. Y el tomate mucho más. Este es uno de los aspectos que yo creo que la globalización, o diría más, el mercado libre, del cual yo tampoco estoy de acuerdo, porque creo que el mercado libre sí que tiene que haber regulación. Y otra cosa, tiene que volver a haber política de aranceles. Si viene un producto de otro país y alguien está especulando con el precio porque lo compra muy barato en Argentina, la carne de vacuno la compra tan barata que la lleva aquí y nos la cobra cara, y yo no puedo justificar por qué este encarecimiento, que no sea otra cosa que la especulación pura y dura. Yo creo que hará una política de aranceles que cuando llegue el barco aquí pague, y de esto que paga de aranceles devuelva este dinero. Devuelve a este dinero, ¿a quién? A los campesinos de Cataluña o de todo el Estado español que lo están pasando mal. Esto es como Trump, ¿eh? Trump piensa igual. Trump piensa igual que Trump es lo mismo. No, pero yo creo en que el mercado no tiene que ser libre, sino que tiene que haber cierta regulación. Otra cosa quería decir al respecto es: ¿por qué? Porque tenemos que intentar comprar el producto de proximidad, pero nos estamos llenando la boca de producto de proximidad. Pero si el producto de proximidad
es mucho más caro que el producto que viene de Marruecos, Montse, ¿cómo le vas a decir a una persona trabajadora que llega a final de mes justísimo que compre un producto mucho más caro porque es de proximidad? Por lo tanto, acabas de decir que no, que no lo pagan bien. Sí, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, Montse? ¿Qué tenemos que hacer? Darle en la cabeza a la superficie. No, ¿qué tenemos que hacer? Al revés, ¿no? La regulación yo sí que creo en ella. ¿En qué sentido? Que los precios se tienen que topar. Los precios de la comida se tienen que topar. Es decir, tú no puedes comprar la naranja en Valencia 15 céntimos el kilo o la leche 20 céntimos en Sant Pere de Torelló y venderlo Pero a esto euro. es como la época de Franco. La época de Franco no, pero todas las regulaciones... ¿Cómo que no? Los precios políticos. Que la cadena de supermercados den miles de millones de ganancias. El tema ecológico. Porque claro, ahora decimos, es que Europa es intervencionista. Sí, de acuerdo. Hay muchas cosas que podríamos discutir de las normativas europeas. Pero lo que es obvio es que si hay los pesticidas que se aplican en la agricultura y que se han aplicado y que está pasando en otros países, y esto es injusto, porque si viene tomate con pesticidas de Marruecos y aquí no se permite, no se deberían entrar. ¿De acuerdo? Pero, termino, Carlos. Hay una cosa muy clara. ¿Queremos que hayan abejas? ¿Queremos que sobrevivan las abejas o no? ¿Sabes que las... Sí, ¿no? Pues la biodiversidad, las abejas y los insectos que polinizan, y si no polinizan no hay fruta, sin los insectos no hay fruta, están desapareciendo en más de un 50% de nuestro país. ¿Culpa de qué? En parte de los insecticidas. Y esto se tiene que saber. Las cosas no se hacen porque sí. Se hacen por una causa-efecto. Y como hay una causa-efecto y queremos que haya abejas, ¿por qué vamos a hacer los humanos? Habrá un día que hagamos unos robots, microchips, que vayan a polinizar. Llegaremos a este sitio porque ya no hayan insectos que polinizan. Cada vez hay más mosquitos tigres en Cataluña. Sí. Pero estos no polinizan. Estos vienen a picar a la monsenebrera, le sacan la sangre y ellos se alimentan. ¡Hala! Pero en cambio las papallonas, ¿no? En castellano, ¿cómo se llama? Papallonas. Mariposas. Cada vez hay menos y son polinizadoras. Y hacer una cosa, id un día al campo, id un día a un huerto, id a un jardín y decid, de insectos polinizadores, ¿cuántos hay? Carlos, mañana lo miramos todos. Mañana lo podemos mirar. María Teresa de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra, María Teresa. Mire, ustedes están hablando del precio de los productos de proximidad, pero son mucho más caros y aparte de esto, por ejemplo, el Estado ha dicho que rebajaban que productos al 5%. Ninguna tienda, ningún supermercado lo ha hecho esto. Y esto los inspectores no lo vigilan. O sea, es mucha parte es culpa del Estado esto. Yo creo. Y comprar. Yo ahora estoy mirando, por ejemplo, me lo jodía tierra y miro de dónde es Marruecos, no lo compro. Tomates, miro, me engañan, pero yo cuando dudo no lo compro. Todo lo compro de productos de Cataluña y de España. O sea que y también es mucho más caro. O sea que la gente de aquí, yo soy de Barcelona y la gente de aquí yo veo que lo pasan muy mal, mucha gente. Con lo que están cobrando, mucha gente mayor, a veces me dan pena me dan a mí. Muy bien, María Teresa, gracias desde Barcelona. Hoy la cocinera del convento me decía que ha vuelto a subir todo un poco más. Dice, el pan y todo, me decía hoy que había vuelto a subir. María Teresa nos hablaba de los productos de proximidad. Son más caros. Son más caros, claro. Es que tú son ecológicos, más caros, hay que pagar una fortuna por no dañar el medio ambiente. La señora que nos llamó realmente es un lujo poder comer de proximidad, comer calidad. Eso se paga y no se debería pagar. Debería ser un derecho de las personas de alimentarse de productos que no generan una huella ecológica a nivel de miles de kilómetros, llevar un tomate, para que el mismo tomate o otro tomate parecido más barato venga a otros miles de kilómetros, ¿qué sentido tiene? Absolutamente ninguno. Yo creo en la regulación porque los agricultores, es verdad que cuando la PAC le favorece, y se ha pagado muchísimos cientos y miles de millones en España y muchos países europeos, Francia principalmente, por no producir, que son las subvenciones europeas a la no producción, y ahora las regulaciones tienen que ser estrictas también a la hora del control de pesticidas o cualquier químico que puedan tener los alimentos. Pero Javier, la regulación justamente lo que no evita es el coste. Es decir,
Primero porque la regulación supone todo un aparataje burocrático impresionante para controlar. Eso ya Bienvenido. va de suyo, ¿no? Pero es que además, en cualquiera de los elementos que ha introducido la Unión Europea para intentar esa mejora en la calidad de vida, quienes sistemáticamente se quedan fuera son aquellas personas a las que supuestamente debería favorecer más, porque cada vez somos más conscientes de que si una parte de nuestra vida y de nuestra salud es genética, la otra, algunos dicen que incluso más del 50%, me es igual, 50-50, es qué comemos. Y que muchos de los elementos que se introducen en las dietas de las clases más desfavorecidas, por falta de educación nutricionista o nutricional o nutrica, y porque no pueden acceder a ese tipo de mercado, son enormes. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Abaratando el coste de un tomate bueno? Eso es muy difícil, porque teniendo en cuenta lo que cuesta, ya estamos preguntándonos si va a haber pensiones, lo que va a producirse al final es la imposibilidad de que eso se dé. La única solución es, efectivamente, imponer el mismo tipo de control al que viene de fuera de aquellos que exigimos a los demás. Pues vamos, que creo que hemos podido recuperar a José Manuel de Lepe, de Huelva. Hombre. José Manuel, adelante. Buenas tardes de nuevo desde Lepe, Huelva. Hola, buenas tardes. Estoy un poquito nervioso, ¿vale? Que yo normalmente no llamo. Quiero poner una pregunta en la mesa, ¿vale? Vale. A ver, ¿por qué exige tanto a los productos españoles y europeos y es que compra productos de afuera, de terceros como Marruecos, Brasil, y es que esto no tiene nada de controles? La mano de obra es súper barata. Quiero que reflexioné en eso, ¿sabes? Y otra cosilla, ¿vale? Lo de el salario mínimo profesional. Yo antes cobraba 800 euros, ¿vale? Hace 3 o 4 años. Y ahora gano 1.100 euros. Y mi mujer igual. Antes con 800 euros llegaba a final de mes. Y ahora gano 1.200 y no llego a final de mes. Claro. Es que no entiendo, Carlos, de verdad. Estoy decepcionado con el gobierno. La gente no... es impresionante. Gracias, José Manuel, desde Lepe, desde Huelva, que ha sido muy clarito en su explicación. Eso lo ve todo el mundo, ¿eh? O sea, lo que ve todo el mundo, lo que yo creo que tiene, excepto el que no vaya a ningún sitio a comprar, porque se lo compre otro, el que viva del servicio que se lo compra todo, uno va al supermercado y sale con la sensación de que le han tomado el pelo. Sí. Esto yo creo que es transversal. Sale asustado. Dice, pero ¿Tú has ¿cómo? visto lo que es un litro de aceite de oliva? Ayer fui 15 euros o 15 y luego o 20. te dicen, vale 64 euros la garrafa de 4 litros. Y luego te dicen, noticia, no lo refrían. O sea, no lo vuelvan a refreír porque esto es malísimo, causa degeneración neuronal en las generaciones futuras. Y entonces el que lo está escuchando dice, a ver, ¿qué hago entonces? No refrío el aceite, no tomo aceite porque no me lo puedo comprar. ¿De qué se supone que va a vivir la gente? Pero Ángel de Mollet, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel, desde Mollet. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, Ángel. Mira, en primer lugar tenía que decir, aparte que no entra dentro de esto mismo, pero os contestaré, ante el alcalde, este señor que salió diciendo que no habla muy bien el castellano, tengo que decirle que lo habla perfectamente. Yo soy castellano de La Mancha y lo hablo perfecto. Pero este señor que ha dicho que no habla bien, que se calle un poco porque yo creo que el que no lo habla bien es él. Y en cuanto a los tomates, porque quería entrar sobre esto, una de las cosas que yo más veo, uno de los problemas mayores, es que tenían que regular mucho más a los intermediarios, por la sencilla razón que son los que se llevan todo el coste, el precio de los artículos. Y más a más, lo que es triste, que los agricultores que lo están trabajando y los ganaderos la estén pasando canutas. No tengo mucho más que decir. Muchas gracias por el programa. Muchas gracias, Ángel, desde Mollet. También gracias por sus palabras en referencia al alcalde. 690-7102-74. Bruselas no obliga a identificar los pesticidas de los tomates de Marruecos, pero sí persigue a los europeos. Yo preguntaría, ¿en Londres pasa esto, que no está en la Unión Europea? ¿Pasa esto en Londres? Un poco también le pasa. ¿También le pasa? Sí. ¿Por qué?
Porque tú vas al mercado de Londres en cualquier superficie y te encontrarás que el precio es mucho más elevado del producto propio que fabrican también en el Reino Unido. Por ejemplo, el Reino Unido es un productor de leche. ¿Y por qué la leche es mucho más caro de lo que pagan a los campesinos allí en el Reino Unido? Por lo tanto, la globalización, como decíamos muy bien, está afectando a todo el mundo, a todo el planeta, ¿no? De hecho, te diríamos más. En Ghana, el otro día va con gente de Ghana, dicen, es que el pollo allí no se puede ni comprar. Dice, ¿por qué? Porque equivale al sueldo de media semana de trabajo comprar un pollo. ¡Hala! En Accra, capital de Ghana, ¿no? Y yo decía, medio sueldo. Pero claro, cuando yo hablaba el otro día con mi madre, me decía, es que en los años 50, Carlos, en el Estado español, comprar medio vaso de aceite equivalía a casi una semana de trabajo. No. Sí. Esto en España, en los años 50, estaba pasando, ¿no? Por tanto, todo vuelve, Carlos, todo vuelve. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que, a ver, cuando ha llamado una persona que decía, los intermediarios ganan mucho. Hubo ciertos tiempos en los años 50 que los especuladores del franquismo ganaban mucho, muchísimo, porque había tan poco producto que la ley de la oferta y la demanda decía, quien quiera comprar y quiera comer, que pague. Esto pasaba. Y un poco está pasando lo mismo en este momento. El amo de Cortijo, que siempre dice Viva Roya, que es famosa esta frase, pues acaba decidiendo cuáles son los precios que se van a aplicar. Porque al final, fijaros, todos los supermercados acaban pactando incluso los productos que se dicen de marca blanca. En teoría, la marca blanca tendría que ser mucho más barata. Y acaban pactando entre todos ellos, ¿no? No voy a decir nombres porque nadie nos ponga una querella, Monse, pero todos sabemos de quién estamos hablando, que dicen y deciden qué precio se va a aplicar en las marcas blancas, ¿no? Esto está pasando. Y la última cosilla, si me permites ya la última cosa. El producto de proximidad, ¿quién lo tiene? El kilómetro cero también tú los encuentras en las áreas de superficie, en los supermercados. Difícilmente te encuentras en otros sitios. Y en la pequeña tienda de barrio, que aún hay alguna, claro que el precio también es más elevado, porque ¿cómo pueden subsistir con su sueldo? Es difícil si no aplican. ¿Y a quién tienen que comprarlo? Ha dicho muy bien el que ha llamado de Mollet. A un intermediario. A un intermediario que se va a Valencia y le dice, te voy a comprar la naranja a 15 céntimos. Se va a la tienda y le dice, te lo voy a vender a €1. Y el de la tienda lo tiene que vender casi a €2 para poder ganar la vida. Y en cambio es difícil que yo pueda ir a de Valencia directamente a comprarlo al campesino, ¿no? Y vosotros. Es difícil. Claro. Porque hay otro factor que tenemos que analizar, y aquí sí que termino, y eso sí que es verdad. Cuando tú tienes naranjas, las tienes para venderlas ya. Tú no las puedes tener 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque al final las vas a echar a la basura, ¿no? No las puedes quitar de encima. Y por lo tanto hay esta necesidad de quitártelas lo más rápido posible. Y aquí es donde los intermediarios que tienen la capacidad de colocarlos en muchos sitios está pasando. Y la última cosa, Carlos, hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios. Tenemos, y no es lógico, que tengamos cerezas todo el año. No es lógico que tengamos fresas todo el año. Cuando el producto de temporada, que es lo que tendríamos que volver a acostumbrarnos, Monse, que nosotros estamos acostumbrados a comer fresas cuando tocaba en verano. Correcto. Y no comer todo el año. Exactamente. Vamos al teléfono, te doy la palabra, Javier. Gracias. Pedro de Vilanova y la Geltrú, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Adelante, sí, Pedro. Ya he llamado alguna vez. Mira, quería hacer, sobre todo, la consulta es para el señor alcalde, porque no es ninguna crítica. Yo tengo 80 años, y entonces yo me acuerdo, aquí en Vilanova y la Geltrú, que hacen el mercado los sábados, el mercadillo típico, venían los payeses y los productos los comprábamos, pues, por decir algo, más baratos que en las tiendas. Sí. Hoy en día, si vas a casa, porque nosotros vamos desde Vilanova, hay también alrededor muchos payeses, vamos en masías a comprar fruta y teóricamente la pagamos al mismo precio que se paga en el mercado o en los súper. Yo quisiera, no sé, no es ninguna crítica, pero una opinión, el por qué, por decir algo, si en el súper pues vale €2 y a él se lo compran a 25 céntimos, no sé,
Yo no digo que lo paguen a €1, pero a €1,50 sí. Muy bien, gracias también por su llamada. Brevemente. Hay algunos brevemente que ya lo están haciendo. También es verdad que el otro día yo hablaba con algunos de estos campesinos y me decían, hombre, mira, como lo paso tan mal, y tiene usted razón, si puedo vender un poco las manzanas casi el precio del supermercado, aquí es donde yo puedo sobrevivir. La verdad es que está pasando esto. Javier. Yo lo que quiero decir es que antes he hablado de la libertad a los productores, ¿no? A los agricultores. Ahora voy a hablar de la libertad hacia los consumidores. El señor alcalde ha hecho una exposición de unos principios muy parecidos, ya se lo he dicho, de Trump. En mi caso, yo creo que tiene que haber libertad también para consumir. Es decir, si yo estoy trabajando todo el día y llego a casa y yo me tengo que poder comer, si me da la gana, un tomate de Barbastro, un tomate de aquí o un tomate de Marruecos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo dinero y me viene de ese euro de diferencia que hay el kilo. ¿Quién es usted o quien sea para imponerme a mí que yo tengo que comprar de proximidad o de lejanía o de donde... ¿Qué hacemos con los agricultores de aquí? Un momento, de donde sea. No, yo lo que quiero decir es que primero esto, porque lo mismo, ¿qué pasa entonces? ¿Que vamos a cobrar aranceles cuando ahora vaya un español a una pizzería? Porque como es comida italiana, se le va a cobrar arancel también a este señor porque no está comiendo comida española. Yo creo que al final las fabricamos aquí, ¿eh? Sí, o no. Las pizzas en Casa Tarradellas. Bueno. Por ejemplo. Vale. Las fabricamos aquí. No voy Tony. Pero bueno, es distinto. Vale, pero perfecto. Pero lo que quiero decir es que parece ser que se soluciona todo siempre regulando, siempre imponiendo, siempre imponiendo. No, justamente no. Justamente no. Se regula todo liberando. No, porque hay una cosa. ¿Liberando a quién? ¿Liberando a quién? ¿Me dejas hablar? Te lo digo. Mira, hay una cosa que está clara. No es verdad lo que dice Belarroya de que los grandes tenientes son los que deciden el precio de las cosas. No es verdad, eso no es verdad, porque yo tengo 4 niños y a mí me da muy justo. Son adictos a un batido de cacao que todos conocemos y es caro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí sí que me va de escoger un sitio donde lo venden a un precio o otro donde lo venden a otro. Si yo y todo el mundo hiciera lo que hago yo, pues seguramente el supermercado que los vende caro lo tendría que vender más baratos. Y cuando se arreglan entre los supermercados y si este batido no vendiera, sí que hay que regularlo. Ahí está, hay que regularlo. Claro, pero yo no defiendo la ilegalidad. Yo no defiendo la ilegalidad, defiendo la libertad. Y entonces, si el batido este de cacao que le gusta tanto a mis hijos no vendiera, pues seguramente bajaría el precio. Hay que dejar un poquito más a la gente que sea libre y que las cosas se regulen por sí solas, porque los políticos no saben regular nada y si se equivocan... Mira, le voy a decir una cosa. Cuando un empresario monta una empresa, de cada 10 empresas, 9 falla. Si se equivoca, lo paga él con su patrimonio. De cada 10 proyectos que hace un político y los lleva a cabo, los 10 sobreviven. ¿Por qué? Porque no los paga él. Es decir, que actualmente hay 10 proyectos que son... de los cuales 9 son una auténtica mierda y están sobreviviendo. Pues esto es lo que está pasando. Hay que dejar a los políticos que hagan las mínimas cosas posibles y dejar al pueblo que haga lo que quiera con su dinero. Que para eso es su dinero. Pero que no lo hacemos. No, si regulas, no. ¿Y que no vas a ser político tú? Sí. Si eres eurodiputado, serás político, ¿no? Sí. Por lo tanto... Adivina lo que haré. Adivina lo que haré. Por lo tanto, no... Es decir, a ver... Tengamos una cosa clara, porque yo estoy muy harto de esto, de los políticos, no políticos. Yo soy un político de pueblo, soy un político de baja ¿cómo podríamos decir? Bueno, de calle. De calle. Y Claro. orgulloso de que mis ideas intente, en cada día de mi vida, intentar que cuajen. Orgulloso de ser alcalde desde hace muchos años. Perfecto. Porque Creo que pasa otro tema, para mí es dignidad también, ¿de acuerdo? Te digo eso ¿por qué? Porque que no hay libertad. Es decir, es que ha llegado un momento que parece que los que defendimos o estamos defendiendo la libertad, la democracia, el derecho a vivir, el derecho de la justicia social, por ejemplo, que las cosas sean más justas, somos los que creemos en la regulación de las cosas, porque si en las sociedades no hay reglas, pues no hay juego. Si no hay reglas, esto es la anarquía total, ¿no? Y los que creemos con esto, parece que seamos al contrario, que vamos en contra de la libertad de las personas. Y es al revés, ¿no? Yo defiendo tu libertad como tú defiendes la mía. Eso sería otro tema, lo dejamos para otro día, porque quiero hoy, en este ratito que nos queda hasta las 8, es decir, estos 20 minutos, quisiera dedicar este tiempo, a una pregunta que me gustaría que nos llamarais y nos contarais, sobre todo la gente
que tiene esta experiencia, porque muchos ya no tienen esta experiencia. ¿Debería volver la mili a España? Es una pregunta que últimamente ha salido. Esta es la pregunta que vamos a hacer. Ya podéis llamarnos y decirnos. ¿Y de qué os sirvió la mili? Aquellos que habéis hecho la mili. El debate sobre la vuelta al servicio militar obligatorio se está abriendo en distintos países europeos a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia. La mili puede sonar a melodía del pasado, pero en muchos países es tendencia. Desde que en 2014 Putin se hizo con Crimea, 4 países volvieron al servicio militar obligatorio. El primero, obvio, Ucrania. El más reciente, Letonia, donde la obligación de mojarse por la patria acaba de entrar en vigor. Mientras Francia o Alemania se lo piensan, en Dinamarca la mili es algo cotidiano desde 1849. Caso curioso el de Bielorrusia. Cuanto mejor sea tu expediente académico, menos tiempo tienes que estar en el ejército. Fuera de Europa, países como Taiwán han vuelto a la mili ante el temor a una invasión china. Y en Corea del Sur se aprobó la ley BTS en honor a su más famoso grupo musical. Permite aplazar hasta los 30 la edad para hacer la mili si el gobierno te considera patrimonio cultural del país. Interesante, muy interesante. Recuerdo los Pecos que tuvieron que hacer la mili y ahí acabó su carrera por culpa de la mili. ¿Debería volver la mili en España? ¿Podría aportar algo a nuestros jóvenes la mili en su formación, en su equilibrio, en su futuro? Los que hicisteis la mili, ¿de qué sirvió hacer la mili? 690-710274. Javier, tú no has hecho la mili. Yo no he hecho la mili porque pedí prórrogas, yo era el último, a mí me tocaba. Y pedí prórrogas porque yo estaba en la universidad y al final cuando tenía que hacerla me pusieron en reserva. Bueno, ¿y tú? Yo no he hecho la mili por número bajo, se hace unos sorteos y en el sorteo me tocó un número que me ha salvado en Argentina. Y aquí, bueno, la verdad es que conozco mucha gente que la ha hecho. Alguna gente incluso dice que fue una cosa de conducta de vida, que han sufrido pero que han aprendido valores. Eulalia de Barcelona, buenas tardes. ¿Eulalia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame usted. Dígame usted. Yo quiero opinar que no habría que haber soldados ni guerras. Que los soldados fueran... Vale, no sé. Hemos entendido, Eulalia, gracias por su llamada. Ni soldados ni guerras. Debería volver la mili en España. La Monse no ha hecho la mili. Mira, la que seguramente tenías la cosa más cierta era que yo no había hecho la mili. Correcto. La verdad porque es que en aquella época, digamos, no iban las mujeres no he a la oído mili. ninguna reivindicación feminista de hacer la mili, a pesar de que ahora ya hay mujeres en el ejército, Ahora pero sí. de aquella no. Y probablemente es porque es, para quien la tiene que hacer, en la mayor parte de los casos, es una manera de robársele un tiempo de vida, ¿no? Desde la gente. Era un año, ¿no? Le han quitado un tiempo de vida, un año. Y los objetores, durante un tiempo, más meses incluso, me parece que eran 15. A ver, seguramente en el momento presente, yo viendo cómo está la universidad, diría que algún tipo de formación, yo no sé si es militar, de disciplina, de entender las jerarquías, de ser capaces de concentrarse y de conocer el mundo, por lo menos conocer España, no estaría mal. A lo mejor no tanto, ¿no? Hay países en los que se hace un mes de mili cada año durante no sé cuánto tiempo. Y hay otros países que están militarizados siempre, como le pasa a Israel. Pero algo de eso, algo de lo que tiene que ver con eso, podría tener sentido. Bien es verdad que hay experiencias de todo tipo. Y hay gente que dice que se ha encontrado con algunos mandos de estos intermedios o bajos que querían colmar sus frustraciones en los pobres reclutas y que acababan haciendo lo que a veces hemos visto en las películas, ¿no? Machacarlos, hasta que alguno incluso no acabó muy bien. Ahora le voy a preguntar al alcalde de San Pedro de Torelló si ha hecho la mili o no, pero antes, María Luisa de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Hace mucho tiempo que no hablaba con usted. Que no, y me gusta mucho hablar con usted. Ah, bueno, pues ahora está hablando. ¿Qué piensa usted, que la gente joven debería hacer la mili? Pues yo no tengo idea, porque eso es muy difícil de... los estados, eso es lo que pasa, ¿no? Y claro, la gente del pueblo, eso es un poco difícil. Lo que pasa es que se pondrán a las manos a fregar las personas que producen las armas. Eso sí que lo harán.
harán. Muy bien, gracias María Luisa desde Barcelona. Los países que están en guerra se están llevando a la gente joven a morir. Exacto. A morir. Claro. He oído, no sé ahora en qué país, porque ya no tengo la cabeza para tanto, que han bajado como de 27 a 25 el reclutamiento. Yo cada vez que oigo esto pienso, Dios mío de mi vida, ¿no? Gente que no sé ni siquiera si sabe usar un fusil, ¿no? Claro. ¿Debería volver la mili en España? Los que hicisteis la mili, ¿de qué os sirvió? Alcalde, ¿usted hizo la mili? Sí. Soy el único de la mesa que ha hecho la mili. Soy el gafe de la mesa. The only one. ¿Y a dónde hiciste la mili? Además, en Ceuta. ¿En Ceuta? Toma. Sí. Madre mía. Eso sí que era es lo mala peor suerte. que te podía tocar, ir a Ceuta o a Melilla. Sí, Ceuta y Melilla, que además yo perdona, digo, me estoy Con perdón escuchando para los de Ceuta. por los de Ceuta, pero además tuve la sensación de lo que era una colonia. ¿Por qué? Porque encima estuve allí es una pequeña ciudad, un enclave dentro de África, con unos barrios que son musulmanes, y tenías la sensación de controlar aquello, ¿no? Para mí no solo fue frustrante, sino que para mí fue la pérdida de un año de mi vida, lo digo claramente, las sensaciones de haber perdido un año entero de mi vida. Y mira si me afectó psicológicamente, porque pasaron los años cuando volví, después de un año, hasta los 5 años, aún yo soñaba alguna noche que estaba en el cuartel. Y me levantaba de golpe, Carlos, pensando que tocaba en la mañana el cornete para levantarme. Cuando esto te pasa, es porque aún llevas dentro haber pasado una etapa de tu vida que era traumática. Que era traumática. Pero imagina ir a una guerra o ir a una batalla o exponer tu vida. Y por lo tanto, aquellos que dicen, pues para mí fue brillante. Seguramente hay gente que ha tenido una experiencia muy buena, ¿no?, en este sentido, pero para otros no. Claro. Vamos al teléfono. Curiosamente están llamando solo mujeres, pero vamos a ver. Elena de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, dígame. Bueno, yo estoy viendo el programa y con lo que estoy oyendo doy la razón a ambas partes. Opino también que se pierde un año de la vida porque es así, pero reconozco que tal como estamos en la sociedad hoy en día, les hace falta a la juventud una disciplina y una que existía antes, era otra manera de ser, que ahora la juventud está perdida, para mi punto de vista. Muy bien, Elena, gracias por su llamada. Un año perdido, dice la gente. Claro, si ahora volviera a la mili, con la igualdad, las mujeres también irían a la mili. Sí. Y esto sería interesante a la hora de... Que conste que la igualdad no la queremos casi nunca para lo malo. Suecia, donde las mujeres son parte del ejército con total normalidad. No, ahora hay mujeres ahí en el ejército, pero sí. Una cosa es que eso es una profesión, uno decide otra cosa es una obligación. Y otra cosa es que por obligación hombres y mujeres a los 18 años tengan que ir a la mili. Con una carga diferente. En esa época, yo me acuerdo que desde los 13 años a 14 ya trabajaba en los veranos para ahorrar dinero para ir a la mili. Fijaros lo que teníamos que hacer, porque tú sabías que si te tocaba, con lo que te daban allí de comida no vivías demasiado bien, no. ¿De acuerdo? Y más en Ceuta, yo me acuerdo que todos mis ahorros que tuve los tuve que dedicar a la mili. Los pequeños ahorros que tuve que hacer los veranos trabajando, haciendo bachillerato, haciendo horas extras en industrias de mi pueblo. Yo empecé trabajando de basurero, Carlos, con 13 años. Y el dinero lo iba acumulando, primero, para pagar mis estudios y segundo, para hacer la mili. Por lo tanto, ha cambiado mucho la cosa. Hoy en día el sistema militar es profesional. Claro, yo creo en un ejército profesional. Yo no Pero soy combinar lo profesional con esta obligación me parece que es absolutamente... Ahora, otra cosa distinta, perdona, y aquí termino. Sí que es verdad que ha dicho Montse, ha dicho una cosa muy importante. Hemos perdido la noción de ¿qué? De la disciplina, por ejemplo. Es verdad, las nuevas generaciones de los que hacen... Brevemente, por favor, alcalde, es que si no, no me va a dar tiempo. No, el tema de disciplina. Segundo, que parece que solo tengamos derechos como sociedad y nunca tenemos obligaciones. Pero la disciplina y el tema de obligaciones... No hace falta pero es que eso es educación. Pero claro, pero aquí habría que ver si la disciplina
no tiene que enseñarse o ofrecerla en otros centros, como en los colegios. ¿El colegio, en la casa, en la escuela? Ya lo veo. En la familia, Ya lo veo. en la escuela. Si no es en plan serio, la gente pero no se lo cree. necesariamente tendría que cogerse un fusil para tener disciplina. Vicente de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Mire, sí, yo llamaba porque en la mili se pasa, yo hice la mili en Cartagena, en la Marina. Y otra cosa, en la Marina se hacían 2 años, no año y medio o 1 año como decía la Monse, no, 2 años. En la Marina 2 años. Y también digo una cosa, que en la mili hay ratos buenos y ratos malos como en la vida. Simplemente es esto. Muy bien, muchas gracias, Vicente. 690710274. Hizo usted la mili, nos llama y nos cuenta de qué le sirvió. También recuerdo que en la mili mucha gente perdía a la novia. Porque, claro, un año por ahí la novia no esperaba. Claro, claro. También se rompieron muchas relaciones. No, que no, en la broma, mili y en que otros sitios. lo digo de verdad. No, pero que la mili, vamos. La novia, y era traumático en un sentido. Yo era el chinche aviador. ¿El qué? El chinche aviador. ¿Qué es eso? Es decir, te voy a contar, Carlos. Nunca más le llamarás el alcalde de San Pera del Torelló. A partir de ahora, ¿El aviador? Es decir, el chinche aviador. lo primero que hacían en muchos sitios para coger disciplina es hacer la novetada. Pagar las novetadas. Las novedades que era, el último que entraba era el que lo pasaba más mal. Limpiaba todo el día, recibía golpes y en mi caso te decían, o haces de chinche aviador, que iba yo por ahí volando, soy el chinche aviador. Y el otro novato a mi lado le decían, tú eres el chinche antiaéreo que has derribado al chinche aviador. Chinche aviador, te han dado y tenías que hacer como un avión que te caías por el suelo. ¿De acuerdo? Esto es la novatada, Carlos. La novatada es presión psicológica para que tú rebajes tu autoestima por debajo del suelo y tengas un comportamiento de disciplina absoluta. De hecho, sufres tanto que coges un concepto de la disciplina que lo que te diga un veterano o que te diga un sargento es palabra de Dios. ¿Se consigue esto? ¿Y cómo se consigue? Sigue sacando tu propia autoestima como persona. Pero que te conste que a mí en primero de carrera también me hicieron una novatada de este estilo, o sea que... No de este sentido. A mí también me la hicieron en el noviciado. Cuando llegué al noviciado, el actual rector de la Creu Alta de Sabadell me hizo una novatada interesante, pero interesante. Chinche rezador. Rafael de Vilanova y la Geltrú, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted hizo la mili? Enhorabuena por el programa, Gracias. ¿Usted hizo la mili, Rafael? Sí. Yo ahora tengo 67 años. Yo hice la mili en el año 77. Y tengo que decir que no todo fue malo en la mili. A ver, hubo quien pudo aprovechar el tiempo. Yo recuerdo en aquella época que en mi cuartel había un soldado que estaba haciendo el servicio militar, era maestro de escuela, y este chico se dedicaba a dar clases a soldados que eran analfabetos, porque entonces todavía había analfabetismo. Y aquellos chicos salieron de allí aprendiendo a sumar, restar, dividir, leer, escribir y hacer como mínimo las 4 reglas, o sea que lo aprovecharon. Quiere decir que no todo fue malo en el servicio militar, Nada más. Rafael, muchas gracias. Queremos más llamadas para saber cómo fue el servicio militar y también si creen ustedes que la mili tendría que volver a España, que sería romper con todo lo que estás haciendo ahora y marcharte obligatoriamente, que eso no es fácil hacerlo para la gente. Y sobre todo habría una cosa tremenda, que es que la gente tendría que dejar el móvil. Habría que ver si deja el móvil, porque Oye, hoy en día está... una cura de móvil a lo mejor se convierte. La verdad que yo creo que el problema es que está tan profesionalizado y que hay, y hemos visto en las últimas guerras, unos mercenarios contratados con una tecnología que yo me recuerdo la guerra de las Malvinas, fueron pobres soldaditos con un fusil sin ropa adecuada tal, y vinieron los Gurkhas, que son unos soldados mercenarios que tiene Gran Bretaña, que son traídos de Asia, que aquellos meten miedo absolutamente al verlos. Entonces, realmente son 2 categorías. Es como el fútbol profesional contra el amateur. Claro, no tiene nada que hacer un amateur contra un profesional. Creo que, sinceramente, habría que, hacer
que este servicio público que se hace al final en lo que es el servicio militar sea más público social que militar, porque en lo militar tiene todo lo que perder, ¿no? Ya, pero entiendo que cuando uno va a la mili o cuando se iba a la mili era para prepararte por si había una guerra. Pero ¿no? una guerra, ahora los soldaditos dan una pena tremendo y lo estamos viendo en las televisiones cada día. Pero es que lo que estamos viendo es que estas guerras han cogido a estos jóvenes. Ese es el problema. Es que han cogido a los jóvenes. El problema es que, al final, y hablo en primera persona, yo ahora mismo no sabría cómo se tiene que coger un fusil. Imagínate que movilizan la población, nosotros formamos parte de la estructura militar de la OTAN, por lo que fuera, que Dios no lo quiera, se monta la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo es movilizado, ¿no? Entonces estarán movilizados los que tú dices, que parecen el Saladino que venga con el alfanje, y las personas que no tienen ni idea, evidentemente por categoría. Primero los profesionales, pero al final, cuando ya no quedan más, que es lo que está viviendo ahora esta guerra de información que está librándose en la guerra de Ucrania, ¿no? Si están realmente mandando cada vez las levas más pequeñas, algunos no quieren, otros están heridos y no lo están diciendo, pero que es gente que ya se encuentra en una circunstancia de poco conocimiento del uso de las armas y la obligación de ir a la guerra, que es verdad, lo que quisiéramos es que nunca la hubiera, pero al final puede que la haya. Entonces, una mínima formación de cómo, incluso para movilizarse, para, no sé, atender al contingente de alimentos, tiene que tener la gente. Y esa disciplina solo la da esta estructura. Lo otro, es verdad que podría ser mucho más bonito poner tiritas, pero no lo da. Andrés de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, adelante, tiene la palabra, adelante. ¿Ustedes han hecho la mili? ¿Quién? El señor alcalde ha hecho la mili, ¿no? Sí. Sí, pues en la Marina se hace un año de mili. ¿Sabe usted cómo disparé yo el primer mosquetón? Porque a tiro en la Marina, cuando yo hice la mili, era con un mosquetón de lo que gastaba la Guardia Civil. Cosas de la mili, gracias. Va, una llamada más, la última. Aún hay tiempo para una última llamada, porque claro, eso de la mili era un sorteo, ¿no? Y entonces te podía tocar la Marina, te podía tocar... tú no podías elegir, ¿no? No podías elegir. No. Un periodo de instrucción... Es como ir a las mesas de 3 meses. Sí que había en ese tiempo, había la capacidad de quien tenía mucho dinero, ¿no? Es verdad, de comprar favores, y se hacía, de que te tocara en sitios más próximos. Incluso en Barcelona, yo me acuerdo de mi quinta, que le tocó en lugares muy cercanos. Quien no tenía poder adquisitivo, esta posibilidad no tenía. Por lo tanto, y había incluso esta cierta discriminación. Yo estoy de acuerdo que teníamos que tendir, Montse, a un sistema de militar profesional en toda Europa. Un ejército profesional, de intervención rápida, de capacidad tecnológica, muy profesional, muy avanzada, y no que cada país tuviera su ejército pequeño, porque poco haríamos delante de una situación internacional desfavorable. Yo creo en esto, ¿no? Es decir, si queremos en Europa... Se acaban. Es decir, los contingentes militares son los que son, aunque te gastes el 2% del PIB. Y llega un momento en que la guerra continúa y entonces te dicen, tú también, no sé nada. Déjame que coja la última llamada, que si no me va a dar tiempo. Lluís de Cornellá, ¿qué tal? Buenas tardes, Lluís. Hola, buenas tardes, Carlos. Adelante, Lluís. Pues yo sí que hice la mili y yo, claro, eran otros tiempos, pero no sería malo hacerlo. Yo hice el campamento en Mallorca y me tiré un año en Ibiza, que imagínese que en los años, hace unos cuantos años, me tiré una mili de puta madre, vamos. Claro que si le tocó las Islas Baleares, lógicamente, a ver, y guarda buen recuerdo entonces. Buenísimo. ¿Pero le sirvió para algo? Yo mejor no, pero yo tenía compañeros que se sacaron un oficio, gente que se metía para sacar el camión y tal, y de ahí se llevaron los carnets, que lo pudieron canjear para la vida civil y le fue fenomenal. O sea, que se pierde un poco de tiempo, sí, pero claro, ya le digo, hace muchos años de esto, no es la misma que ahora, pero hay gente que la aprovechó bastante, sí. Y una pregunta, Luis, si quiere me la contesta, y si no, no. ¿Usted tenía pareja, tenía novia? No, en aquel momento no. O sea, que se fue libre. ¿Y se enamoró en Mallorca? Bueno, sí, lo que pasa es que mi intención era liarme con una extranjera,
y al final me lió con una divisa. Vale. O sea, que se vino con... Que se vino con alguien entonces, ¿no? No, se quedó allí, pero en el tiempo que estuve allí, pues estuve con una chica de allí. Un amor en cada Muy bien, muchas gracias, Lluís. Gracias, Lluís, Pero fíjate que desde Cornellà. hay gente, yo recuerdo, las personas que conozco que han hecho la mili, que decían que según qué ámbitos, la mili se convertía en la mejor manera de salir de un entorno muy cerrado. Claro. Gente que vivía en entornos muy cerrados y que conseguía, para algunos era poder ver el mar, para otros tener una formación, para otros conocer a gente de otros lugares que no lo habrían conocido porque estaban en un pueblo minúsculo. Él cumplió con la famosa frase, hacer el amor y no la guerra. Pues aquí llegamos en el punto y final al programa de hoy. Hoy nos hemos dado una vueltecita por Vinaroz, Salou, Palafrugell, Almería, Elche, Madrid, Mallorca, Lepe, Huelva, Barcelona y diferentes poblaciones más cercanas. Gracias, alcalde, gracias, Montse, gracias, Bonomi. El lunes que viene vas a venir con el señor Villarroya. Estoy medio mal. No, estaré aquí. Para la guerra. Y con Ricard Fernández de que no es cualquier cosa. No. Gracias, Javier. Muchas gracias también por participar en el programa, cabeza de lista del Partido Libertario para las Europeas. Mañana tendremos al señor Villarroya, al hombre de las 5 carreras aquí, y a don Ricard Fernández Deu, una pareja televisiva que me da a veces hasta un poquito de miedo porque no quiero que se enfaden, ¿no? Y están muy cerca de enfadarse, aunque son muy... De irse a la mili los dos. 10 segundos me dicen, me voy hasta mañana, chao, buenas tardes.